Bienvenidos, esto es Solo una vuelta más. Ayer mismo, a esta misma hora, hablábamos de patrimonialismo. Es usar los bienes del Estado como si fueran propios. ¿Te acordás que te contamos que Cristina Fernández de Kirchner no solamente tenía un juicio, estaba primero procesada por aquellos viajes en avión al Calafate con sus muebles para los hoteles, después con los diarios? ¿Te acordás que tenía una causa ahí? Te contamos en qué estaba esa causa. Bueno, la novedad era que había vuelto a usar los aviones para irse 2 días al Calafate y que eso le había costado $70.000 mínimo los 4 tramos. Llevarla, el avión volvía vacío, volvía a ir a buscarla vacío y después regresaba con la vicepresidenta. Pues bien, 24 horas después de que te contamos que eso se volvió a hacer, insisto, patrimonialismo, hay novedades en la causa de aquellos vuelos con los muebles para los hoteles. Lucía Salinas está con nosotros. Hola, Lucía. ¿Cuáles son las novedades? Bueno, las novedades son sobre estos vuelos. Lo tenés a uno de los tripulantes acá, bajando diarios. Porque lo que primero se investigó en esta causa fue por qué desde 2003 a 2015 Néstor y Cristina Kirchner, durante sus respectivas presidencias, habían utilizado la flota de aviones presidenciales para trasladar los fines de semana tan solo diarios. Pero también lo que se descubrió con el avance y con la toma de algunos testimonios es que en estos aviones presidenciales trasladaban muebles, cables, televisores. ¿Para qué? Para los hoteles de la familia Kirchner ubicados en la localidad del Calafate. Hoteles además que estuvieron investigados bajo la sospecha de que solo existían para lavar dinero. ¿En qué se basó el juez Claudio Bonadío cuando procesó a Cristina Kirchner por haber utilizado todos esos aviones para uso personal y no para cuestiones vinculadas a la función pública? En estos testimonios que te voy a mostrar ahora. Atención entonces, porque ahora te vamos a contar por qué estamos hablando de esto. Juez Bonadío, testigos, a ver qué dicen. Luis Bustos, uno de los expilotos de la flota presidencial, contó lo siguiente ante la justicia. Se usaba el Tango 3 y el Tango 4, le decíamos el diariero, porque volábamos los fines de semana y solo trasladábamos los diarios. Primer testimonio, mirá lo que dijo otro de los integrantes de la ex integrante de la flota presidencial, ex tripulante del Tango 01, José Videla. Recuerdo un vuelo en el que llevábamos muebles, televisores, rollos de cables para enterrar y equipamientos varios. Todo eso fue al Calafate para el hotel de la presidenta. Un tercer testimonio de otro ex tripulante del Tango 1, Tango 2, Tango 3 y Tango 4. Era habitual que se usen el Tango 2 y 3 para transportar diarios con destino a Calafate o Río Gallegos. Iban solo con la tripulación y uno de nosotros para asistirlos. Dejábamos los diarios y nos volvíamos a Buenos Aires. Martín González dijo que hizo esto al menos más de 20 veces. Cuando el juez Bonadío toma estos testimonios, pidió otra cosa. Pidió determinar aproximadamente cuánto le costó al Estado mover estos aviones para llevar diarios o para llevar muebles. Mira este número. A ver. Lo que dijo la justicia, y esto figuraba en el procesamiento, y ahora te voy a explicar por qué en tiempo pasado figuraba en el procesamiento, dijo que de 2003 a 2015 los vuelos que transportaban muebles al sur costaron más de $600.000 al Estado. Tipo de cambio oficial de aquel entonces. Esto lo dijo en 2018. Porque en 2018 la procesó a Cristina Kirchner por este delito que es peculado. Lo que sucedió hoy es que la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal, la instancia previa a llegar a la Corte Suprema de Justicia, lo que hizo fue anular este procesamiento. Bueno, ahí está. Entonces llegamos a la noticia de hoy que necesitaba hacer este recorrido. ¿Qué pasó hoy? La Cámara de Casación anuló el procesamiento contra Cristina Kirchner. La causa, ¿qué sucede ahora? Vuelve a foja cero. La causa ya se había instruido, ya se habían tomado testimonios, ya se le había indagado a Cristina Kirchner, ya se había hecho todo lo que se debía hacer para llegar a lo que el juez Bonadío consideró que era necesario, que era un procesamiento porque encontró que había pruebas suficientes. Ese procesamiento además después fue confirmado. Cristina estaba más cerca de ser enviada a juicio oral por esta causa que la situación en la que se encuentra hoy. ¿Con qué argumento le quita el procesamiento ahora la Cámara a esta causa? Ese es un punto interesante, porque
los jueces de la Cámara de Casación no están diciendo Cristina dijo que nunca usó los aviones para transportar muebles o que nunca usó los aviones, como ves en esta imagen, para transportar diarios los fines de semana y que el avión regrese solo a Buenos Aires. Nunca dijo eso. Lo que Cristina dijo es, esta causa no tenía que estar en manos del juez Bonadío, porque el juez Bonadío, cuando empieza a tomarle testimonios a los expilotos de la flota presidencial, lo hizo en el marco de la causa Cuadernos. Cuando ellos empiezan a contar todo este movimiento de los aviones solo para llevar muebles o diarios, el juez lo que dijo es, acá hay un delito y esto se tiene que investigar. Entonces hizo lo que se suele llamar en la justicia extracción de testimonio, para que estos testimonios se conviertan en una denuncia, en una causa. Lo que dijo Cristina es, si Bonadío me denuncia por esto, no me puede investigar también. Fue juez y fue parte. Se agarró de ese tecnicismo, llegó hasta la instancia de la casación y la casación hoy le dio la razón. Entonces, esta causa que hace 3 años tenía un procesamiento confirmado, hoy vuelve a foja cero. O sea, hace una objeción procesal, ¿se técnica, entiende? No dice yo no estuve... Es técnica. La pregunta es, ¿cómo puede ser que Bonadío haya hecho eso que era tan objetable desde el punto de vista procesal? Bueno, difícil saberlo el fallo de hoy fue muy crítico contra el juez Bonadío. Lo trataron de arbitrario, lo trataron de desobedecer cosas que la Cámara ya había dicho. Lo que sucede es que esta causa estaba vinculada al caso de los cuadernos de las coimas. Con lo cual, lo que en su momento Bonadío dijo, corresponde que como yo soy el juez de esta gran causa que tiene muchos desprendimientos, yo también siga investigando esta. Ese fue su argumento, siguió con la causa, la procesó, estaba a punto de mandarla a juicio oral, pero lo que sucedió ahora es que la casación dijo, esto se hizo mal, hay que volver al punto inicial, que es volver a resolver qué va a pasar con Cristina Kirchner en esta causa. Muy bien, Lucía, vamos a saludar a quienes me acompañan hoy. Cronoterapia, dijo alguna vez el juez Fait, fallecido ya hace algunos años, juez de la Corte. ¿Qué dijo? Cronoterapia. ¿Qué es que se le aplica en algunas causas cronoterapia? La cura del tiempo. Te cura el tiempo. Va larga, pasan los años, las objeciones procesales, avanza un poquito, retrocede. 20 años, 22 años, causas de corrupción resueltas en Argentina, 2% de todas las causas presentadas. Ahí tenés un dato aterrador. Está Lucía, está Pablo de León, Jessica Bossi, Osvaldo Bazán, ¿cómo están? Está Paula Oliveto. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Paula ha sido denunciante en los vuelos, por el uso de los aviones en los vuelos de los últimos 2 años, que son 20 y pico de vuelos, ¿correcto? Bueno, en la causa anterior también hemos aportado. En realidad somos denunciantes del kirchnerismo desde el 2003. Y seguimos. Ojalá que no ganen más las elecciones, así nos tenemos que seguir denunciando. Pues ya es terrible esto de denunciarlo, así que zafan. ¿Qué pensás de... fue desprocesada, no sé si existe esa palabra... le quitaron el procesamiento. Le quitaron el procesamiento. Hay 2 votos. El del juez Slokar, que es un voto más político, porque habla de las condiciones, es muy duro con el juez Bonadío, de alguna manera adhiriendo a la teoría del lawfare, todos contra Cristina, los hechos no son los hechos, sino es una conspiración mundial, y el voto del doctor Maíquez, que es más técnico, que habla del tema del juez natural y la cuestión procesal. Lo cierto es que los hechos ocurrieron, y lo que no pudo decir Cristina en su defensa es que eso no pasó. O sea, que lo que está probado, independientemente de cómo se resuelva la causa, es que Cristina usaba los aviones que pagábamos todos los argentinos con nuestros impuestos para, entre otras cosas, llevarse el diario a la mañana y levantarse en su lugar en el mundo desayunando con el diario. Hablando del diario, esos vuelos con los diarios también fueron desestimados como delito porque lograron convencer a los jueces de que eran herramientas de trabajo. Bueno, el tema de los diarios sí, el tema de los muebles no. Pero vamos a esta última denuncia. ¿Quién es el titular del Poder Ejecutivo? El presidente. En nuestro sistema es unipersonal.
Cristina Kirchner usa los aviones presidenciales los fines de semana. Es una denuncia que presentamos junto con la diputada Fradi y está acreditado que usa el tango 010, el tango 11, el tango 4 para irse los viernes, ella y parte de su familia, y volver a veces el lunes, a veces el martes. ¿Quién se lo autoriza? El presidente de la Nación, Alberto Fernández, porque ella no es parte del Poder Ejecutivo, no es titular del Poder Ejecutivo. ¿Hicieron un decreto para modificar una ley que hubiera transformado en delito el uso de esos aviones? Lo que está vigente es la Ley de Ética Pública, que es absolutamente claro que vos no podés usar los bienes del Estado para tu uso personal. Entonces, si vos vas a tu casa de fin de semana con el avión y parte de tu familia y te vas un viernes y volvés un lunes, queda claro que no es para tu actividad como funcionaria pública, sino es para descansar en tu lugar en el mundo. O sea, no hay forma de que un juez pueda interpretar distinto la situación que nosotros, o sea, los hechos que nosotros hemos planteado en la denuncia. Esa es una parte. Después, ¿qué encontramos? Que a veces viaja con los aviones de YPF. ¿Y qué es YPF? Es una empresa que tiene una participación estatal, pero que también tiene socios privados. ¿Y qué pasa acá? Es como si YPF fuera una empresa que chartea aviones que no tienen nada que ver con su objeto social, que no es parte de su actividad económica. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Esto que vos decías, el patrimonialismo, pero también el ejercicio de que los bienes de Estado, ella y su familia lo pueden usar como quieran, y se siente monarca. Con el dato de quién es el presidente de Aerolíneas Argentinas hoy. El dato Pablo González. No, de YPF. De YPF, perdón. Pablo González, que es el ex vicegobernador de la provincia de Santa Cruz. ¿Y hay una explicación formal de YPF sobre estos vuelos? Nosotros le hicimos la denuncia. No hay explicación razonable que una empresa privada, o sea, una empresa con participación estatal, pero es una sociedad que se rige por la ley de sociedades, haga este tipo de concesiones. Sí lo explicó el gobierno. El gobierno lo que dijo que en esas fechas fueron 4 vuelos por más de $38.000 con el avión privado de YPF. Lo que dijo el gobierno es que en esas 4 fechas en las que Cristina necesitaba viajar a Santa Cruz no estaban disponibles ninguno de los aviones de la flota presidencial. Por eso se hizo una autorización administrativa inmediata para que pueda utilizar los aviones de YPF. ¿Tampoco volaba Aerolíneas Argentinas? Bueno. No, pero no es explicación. A ver, vamos a ser concretos. YPF tiene como objeto social la explotación y la exploración de petróleo, de hidrocarburos. No es una empresa de charters aéreos, primero. Segundo, no se entiende por qué el gobierno da esa explicación, porque YPF, si bien tiene una participación estatal, no es una empresa del Estado y no se rige por las reglas del Estado. O sea, y además otra cosa, si YPF se presenta una licitación y la vicepresidenta viaja en los aviones de YPF, ¿no puede haber algún tráfico de influencias? Si es una empresa. Quiero ampliar la información con otra noticia que hoy conocimos sobre un fallo de la Corte. ¿Recuerdan, los que ya tienen unos años, la causa llamada la mafia del oro? Bueno, novedades. Lucía Salinas, ¿qué pasó ahí? Sí, hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia hoy que puso el eje sobre ese fallo puntual. Esa causa que en su momento instruyó como fiscal Pablo Lanuse. Lo que dijo es... Esto empezó hace 22 años, esa causa. Hace más de 2 décadas. Esa causa que todavía tiene tramos que se están resolviendo, porque eso es lo que sucede con la justicia federal. Que habló de la imprescriptibilidad de los hechos de corrupción. Lo que dijo que... ¿De qué? Decí otra vez y qué quiere decir. Imprescriptibilidad, lo que dijo hoy la Corte, que en el caso no puede estar, que en este caso sí puede prescribir el hecho de corrupción, porque es una causa además que lleva muchísimos años abierta. Perdóname, ¿qué quiere decir que puede prescribir un caso de corrupción? Que si pasa una cantidad de tiempo y esa causa no tiene ningún pronunciamiento, ninguna resolución, ninguna condena, la causa se archiva, termina, culmina. Como pasó en algunos casos con condenas que debían confirmarse sobre Carlos Menem, que no recibieron su confirmación porque la causa para las autoridades judiciales ya había prescripto por la cantidad de tiempo que pasó sin que las autoridades justamente judiciales se pronuncien al respecto. ¿Le ves importancia a este fallo? Si es que lo ves, ¿cuál sería? Bueno,
viene a cambiar algo que a nosotros nos daba mucha esperanza, que es la posibilidad de que un delito pueda ser investigado a pesar de los cambios de gobierno. Y que podamos tener justicia, porque hay delitos que vos encontrás, por ejemplo, una vez que accedes al gobierno, y a veces pasan 4 años con el cambio de una gestión a la otra. A mí me gustaba esa interpretación que tomaba un artículo de la Constitución, pero lo cierto es que también la Corte está poniendo un coto porque, en definitiva, tampoco puede la justicia federal tener una causa 22 años. Claro. En distintas instancias. Paula, si tenés que subtitular, ¿qué está diciendo la Corte en una oración? ¿Qué está diciéndole la Corte a la justicia con esto? Apúrennos. Que justicia que no es en tiempo oportuno es injusticia. Bien, porque estamos todos leyendo, digamos, entramos todos en una lógica de para quién juega tal tribunal, la justicia federal, la Corte, quieren devolver favor. No paranoia, decís vos. No, no es paranoia, es algo lógico. Ahora, te pongo un ejemplo que nos pasó a nosotros, por eso es importante que también el tema del tiempo. Nosotros hicimos la denuncia de obra pública en el 2008, a partir de un montón de pruebas que nosotros fuimos recolectando, pero nos faltaba información porque no estábamos en el gobierno. Entonces, eran boletines oficiales, era análisis de licitaciones, pero nos faltaba mucha documentación. Cuando llega el presidente Macri al gobierno, abre esos expedientes, se encuentra irregularidades que tenían relación con la causa nuestra abierta en el 2008, aportó la prueba. Y ahí se activó la causa que hoy tiene a Cristina Kirchner en el banquillo de los acusados. Entonces, a ese procedimiento el kirchnerismo lo llama lawfare, porque dice, toman el poder, abren la causa y no sé. Bueno, yo te estoy, no es lo que yo pienso, lo que te estoy diciendo es que en esa lógica se caratula como lawfare. Apenas suben al gobierno, persiguen. Cuando nosotros iniciamos las causas, 2008, imagínate que Cristina había ganado por el 54% de los votos. Fuimos solas. Lilita a la cabeza, un grupo de diputados, y salimos en muy pocos medios, porque en ese momento era súper poderoso. Ir contra el poder... Lo recuerdo. Y bueno, el poder real en ese momento era muy duro. Y las cosas que nos decían no creían. Hasta que después se fueron dando un montón de cosas que nos ayudaron a que no se dijera que Lilita estaba chapa, porque ¿qué se decía en ese entonces? Que Lilita era una denunciadora, que no tenía los patitos en fila, que... Había denunciado debido, ¿te acordás? Había denunciado a debido. Bueno, debido cuando lo llevan detenido le mandó dice que le manden una botella de champán a Carrió. Era un trabajo muy arduo y muy técnico. Y la gente no quería escuchar, había altísimo nivel de consumo, estaba el efecto, por supuesto, de Néstor Kirchner, y Cristina con la economía sacó el 54%. Y nosotros en el 2011 sacamos 1,8. Sí, lo recuerdo. Y seguimos denunciando. Y ahí fue el aprendizaje más grande que me dio Lilita a lo largo de los 20 años que trabajamos juntas. El día después de que sacara el 1,8, el lunes fui a la casa. Y esa casa que los teléfonos sonaban todo el tiempo ya no sonaban más, pues la soledad del poder es terrible cuando te va mal. Y ella agarró, me miró y me dijo, ¿vos viste quién va a ser el vicepresidente? No, ¿pero qué? Dediquémonos a otra cosa, dediquémonos a la profesión, ¿viste? Yo la quería sacar de la política porque pensaba que no había un lugar más. Y ella agarró y me dijo, es vudú. Ponete a hacer una denuncia, investigalo lo que hizo en la costa. Y así nuestro grupo hizo la primera denuncia sobre vudú. ¿Te acordás que vivía en el Médano y todas esas cosas? A veces parece que la justicia no llega y yo quiero sentir que algún día la vamos a ver. Ahí el punto también es que si uno toma, por ejemplo, la última auditoría del Consejo de la Magistratura, en los últimos 20 años, solo el 2% de todas las causas de corrupción recibieron una condena. También se le busca poner un coto a esto, decir una causa no puede estar eternamente abierta, una persona no puede estar 20 años imputada. Pero si prescribe la causa y el tribunal no hace nada porque no quiere o no tiene voluntad o no tiene medios, se cae la causa. Bueno, ahí tenés otro dato. No, lo que yo digo, ahí es la falla, es la justicia. Exactamente. Bueno, porque vos la persona que está en la justicia, nosotros porque imaginamos a Cristina o algún... Pero puede ser alguien que no sabemos si lo que hizo es inocente o no. Entonces, trabajo bien. Suena lindo el título, que no prescriban los delitos vinculados a la corrupción,
que no prescriba los delitos, pero la verdad es que puede tener un efecto contrario. Lesa humanidad no prescribe. Es otro tipo bueno, de es otro tipo de delito a ver, y de impacto justifícame social por qué la también. corrupción no se puede, en algunos casos de corrupción porque que produjeron... Los delitos de lesa humanidad son absolutamente excepcionales, señorita. Tienen que ver con matanzas. Vamos a pelear, le dije. Sí. Hubo muchos muertos por corrupción acá. ¿Por qué, si también hay muertos en las causas de corrupción, tienen que prescribir y lesa humanidad, que yo estoy a favor de que siempre se investigue eso, tiene... Porque tienen un estatus internacional de excepcionalidad que tiene que ver con matanzas por razones étnicas, Lo otro es una interpretación jurisprudencial de la Cámara en una situación especial. Pero tiene una raíz constitucional. Pero Paula, en la Argentina ha costado innumerable cantidad de vidas la corrupción. Supuesto, no estamos hablando de lo del Médano, fue chiquito alrededor. Pero pensá en esto, en comparación a en cosas los que han pasado. Desde 2018 a la fecha, más de 20 causas de corrupción K, como se suelen decir, están enviadas a juicio oral. Ninguna empezó. Por lo tanto, que es el caminito para que prescriba. ¿Sabés cuál es el punto que me parece que hay que tomar? Que los jueces que hacen estas cosas, que atomizan las causas, que las duermen, que las suben de acuerdo a la política, no tienen consecuencias en la Argentina. Tal cual. Ese es el mayor problema. Ollarvide se fue jubilado. Sí, se fue jubilado. Hemos presentado nosotros un montón... Canicoima, le decían todos. Y que me haga el juicio que quiera. La realidad... Lo hemos denunciado, no es que no hemos hecho juicio político. A un juez hasta hemos acompañado la cuenta en el exterior donde había dinero y no pasó nada, no se investiga ni entre ellos, ni investiga el Consejo de la Magistratura. Por eso nosotros la otra vez discutíamos la magistratura y yo insistía en que para la gente es algo inasible y está mal y es un error nuestro de que no lo contemos. Porque el problema es que viene un gobierno, la justicia va para un lado. Pasó cuando asumió Macri. ¿Quién pasó? Llegamos a ver hasta a Vudú en pijama, fotografiado, en algo que estaba mal, más allá que sea un corrupto, que se robó la fábrica de servillete, se lo bastardeó de una manera. Después, ¿qué pasó? Perdió Cambiemos y la justicia empezó otra vez a acomodarse. Ese es el problema. Sí. Ahí hay que trabajar. Yo te digo, hola, ¿qué tal? Soy turista, soy un amigo tuyo del exterior. ¿Está caminando mejor la justicia que hace 5 o 7 años, Paula? No, está politizada. Está... los argentinos, te diría, ¿sabes qué? En la Argentina, en mi país, hay una agrupación que se llama Justicia Legítima, que congrega jueces y fiscales que públicamente dicen que responden a un partido político y a un liderazgo. Eso no es normal en ningún lugar del mundo, salvo en los regímenes autoritarios. Pasa lo mismo con los sindicatos. Lo mismo. Pero en la justicia es más complicado porque ellos deciden sobre tu vida, sobre tu libertad, sobre tus bienes. Y no solo en la justicia federal la que funciona mal. La justicia de familia, la justicia laboral, la justicia del trabajo. Sí. Ahora, ahí hay una responsabilidad, creo que hay una responsabilidad de la sociedad que me parece que no podemos dejar de ver. Porque uno de los problemas que hubo es que no funcionó el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura no funcionó, entre otras cosas, porque aquellos que fueron votados para estar en el Consejo de la Magistratura fueron votados indirectamente por la misma población. Digamos, cuando Cristina gana con el 54%, ya había viajado en avión. Sí. Digo, y no había indignación popular. Digo, por eso me parece que es importante la indignación popular ahora, porque la población y la sociedad se ha ido dando cuenta de un montón de cosas que en el 2011 no importaban y que hoy sí importaban. Ayer me quedé pensando eso que decías, Diego, del escarmiento que finalmente había dado a la sociedad en las últimas elecciones, cuando hablábamos de esto, justamente, de este tema. La foto del Olivos Gate, la foto del cumpleaños de Fabiola. Y vos ahí decías que la gente había castigado en las elecciones. Yo creo que el castigo va a ser mayor, porque la indignación es mayor. Y la indignación no es menor, no es un adorno, no es algo que queda solamente ahí. La indignación que hoy siente gran parte de la población, en esta nueva cachetazo que nos han dado hoy, en los cachetazos de ayer, en los de antes de ayer y en los de la semana pasada, digo, están haciendo un caldo en la población que va a hacer que ese escarmiento que va a tronar, como decía el general, digo, va a tronar muy fuerte. Porque la población no es la del 2011. Porque hoy Cristina no puede viajar alegremente en los aviones, cosa que sí pasaba y a nadie le importaba en el 2011. Y como decía recién ella, en el 2011 bajaban
estaba todo bien. Ok, perfecto. Se van, que viva. Agarra el avión presidencial y se va a llevar sus muebles, que seguramente se supone que vienen también de dinero de lavado de dinero, a su hotel para seguir lavando dinero. Y no pasaba nada. Paula, quiero que digas algo que nos dé un poco de esperanza y seguramente vas a encontrar algo. Si cambian las personas, cambian las instituciones. Si las personas no nos bancamos más, la forma en que las instituciones se manejan en relación a nuestra vida cambia. A mí me da mucha esperanza, aunque parezca hoy todo negro, esta rebeldía. Hay jueces y hay fiscales que no pueden caminar por la calle. Y hay políticos que no pueden caminar por la calle. Y ¿sabés qué? Cuando la justicia de los hombres no llegan, la gente sabe poner a las personas en su lugar. Recuerdo a ese juez que se hizo multimillonario y quiso entrar al country más caro y no lo dejaron entrar. ¿Sabés lo que es para él, que se creía que era 1000? O cuando van a comer a determinados restaurantes, como le pasaba a Ollarvide, que tenía que ir atrás de un biombo y la gente lo repudiaba. Bueno, creo que la sociedad está mucho más adelantada que algunas personas de la política. Social es una forma de la condena. La condena social es una forma de la condena. Y la vamos a ver mucho en estos próximos tiempos. Y se va a transformar en política. Muchas gracias, Paula. Placer. Muy bien. Creo que va a venir una videollamada y creo que puede ser... ¿Quién puede ser? ¿Aló? Digamos, buenas noches, mierdas keynesianas. Se extrañaba ese mismo. ¿Qué pasó? ¿Llegaron las nuevas encuestas que me salieron a operar así? ¿Qué pasó? Tienen miedo, la casta tiene miedo, un par de inocentes pasajes, digo, son 3 empanadas. Yo ya no soy un ser humano común y corriente. Yo me muevo gracias a las fuerzas del cielo. Y es por eso que necesito volar bien en alto como el cóndor andino de Aerolíneas. Digamos, si soy presidente, ese cóndor lo voy a cogotar con mis propias manos, pero mientras tanto lo uso. Pero a ver, digamos. Pablo de León, que estaba en plano, ¿de qué está ese hablando? cóndor deficitario de Aerolíneas lo voy a cogotar. Además, en honor a muchos de mis jóvenes votantes que diariamente se acogotan la gallina. ¡Viva la libertad, carajo! Espere, no tape de agua. Tome un poquito de agua. Pablo, ¿qué quiero pasó? volar, Dale. ¡Viva la libertad, carajo! Para, Pablo, ¿qué pasó? El señor Javier Gerardo fue a una actividad política y viajó con pasajes del Congreso. Y además de eso, la diputada Villarruel, que salió electa después de él, resulta que criticaba en viejos tweets que los políticos de la casta usaban los pasajes y se gastó todos los pasajes que tenía disponible para esta época. La diputada Victoria Villarruel. ¿Qué dice de eso? Sí, digamos, ayer ustedes criticando a Cristina decían, ¡ay, qué horror, que viaje en el tango presidencial! ¿Por qué no viaja en clase ejecutiva de Aerolíneas? Y a mí, me exigen que vaya a dedo como si fuera un mochilero zurdo, con rastas. Son todas operaciones financiadas por las sucias palomas mugrientas. ¡Puestívoras! ¡Ñam, ñam, ñam! ¡Ñam, ñam, ñam! ¡Ay, soy una paloma! ¡Ñam, ñam, ñam! ¡Qué rico el ABL de los porteños! ¡Ñam, ñam, ñam! A ver el tuit, creo que tenemos el tuit que... Vamos a ver el tuit que tanto que él dice que están operando. A ver, vamos a ver el tuit. Sí, ahí está. Esto es de Victoria Villarruel. Cuando baje el gasto a la clase política y judicial, cuando se eliminen los sueldos millonarios, los gastos superfluos, bueno, estoy leyendo, los tickets de avión para diputados y senadores, los autos privados para cualquiera, ahí voy a apoyar que nos ajusten a todos. Y Victoria, esto es de 2017. Bueno, ahora se gastó siendo diputada todos los pasajes que tenía disponible hasta el momento. Y a ver, actividades por diferentes ustedes tampoco resisten un archivo mierdas keynesianas,
A ver, digamos, hay otro no tuit. Nos pongamos, o sea, digamos, es una falacia esto, Diego. O sea, soy diputada nacional. ¡Saca eso! ¡Saca eso de la pantalla, carajo! Voy a ir a todos los rincones del país donde haya argentinos sin ser escuchados. Esto es una emboscada. Mientras no sesionemos, me reuniré con todos los argentinos. Pero en donde no sean escuchados, acá tiene una diputada con la que cuenta. Bueno, digamos, en el avatar y en la juntada. Digamos, yo vuelo casi llegando al sol. Y, digamos, la casa. Y como Ícaro, se le derretirán. Sueña con que mis alas se derritan antes del 2023 y caiga en desgracia, pero no. Voy a llegar sano y salvo porque tengo aliados. Gente nueva que está probando suerte en la política. Como, digamos, Rodríguez Sá, Bussi, digamos, bueno, tengo buen diálogo, digamos, ellos necesitan de mis ideas libertarias para crecer. Digamos, viva la libertad, carajo. Bueno, voy a decir que hoy el real Javier Milei va a estar con Luciana y Maru en Verdad Consecuencia. Así que en un rato... digamos, esas zurdas necesitan de mí para el rating. digamos, te lo traduzco. Digamos, me critican, pero, digamos. Gracias, Javier Milei. Gracias. Les voy a facturar el rating, mierda. ¿Qué haces, Nelson? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bella noche, ¿cómo les va? Bellísima noche estamos viendo del país buenísimo. Un editorial. Es genial. Sí, ya está hecho. Bueno, estamos con un tema, como si no pasara nada en la Argentina, que es que el presidente pidió un crédito, ipso facto se lo dieron, hizo trick, una transferencia, le pagó al Malbrán. Y la festichola de Olivos, caso cerrado, Lucía. Bueno, ahora lo que tiene que hacer el juez Lino Mirabelli es corroborar que el pago al Malbrán, que se hizo hoy a las 5:30 de la tarde, haya ingresado y la semana que viene se va a firmar el sobreseimiento. Ahí tenés en pantalla la nota que mandó el abogado de Fabiola Yáñez, Juan Pablo Fiorevelo, que fue más o menos el artífice de toda esta estrategia legal, que fue acudir a la reparación integral, es decir, a esta oferta de 3 millones de pesos que hicieron conjuntamente, por separado, pero en total son 3 millones de pesos, Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, para cerrar en 9 meses y de manera definitiva la causa conocida por la fiesta en la Quinta de Olivos en plena cuarentena. Ahí tenés la nota que le informa al juzgado que se realizó el pago efectivo por transferencia bancaria, según constancia que se adjunta en la presente, al Instituto Malbrán. ¿A qué equivale? A 80 días de internación en una unidad de cuidados intensivos, a 2 respiradores. Esto es lo que calculó el fiscal Fernando Domínguez cuando aceptó en primera instancia este acuerdo económico. Con plata, con 3 millones de pesos, Alberto Fernández logra cerrar la única causa penal que tenía abierta. Muy bien. Yo quisiera ver los respiradores primero antes de cerrar. Mostrame primero y después cerramos. Nelson, ¿cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, cada detalle que se conoce lo hace más escandaloso, ¿no? Porque fíjate vos la rapidez con la cual el presidente consiguió el crédito. Ni vos, ni yo, ni cualquiera de nosotros podríamos, por más solvente que fuéramos, obtener un crédito con tamaña rapidez. Y es impactante, el otro día lo dijo muy bien Pablo, ¿no? Ver cómo los argumentos de la justicia son los del abogado defensor. Pero es una cosa muy llamativa, ¿no? Que te habla claramente de lo que pasa en la justicia y tiene este valor, ¿no? Porque obviamente la conducta del presidente ya está, claramente. La inmoralidad no la resuelve nadie, ni se la saca nadie. Pero cuando vos tenés una justicia, digamos, que no cumple su rol, entonces lo que se genera es esto, porque este es un acto de impunidad. Finalmente es un acto de impunidad, claramente, del cual no ha podido ser beneficiado mucha otra gente que no en 8 meses. Tiene causas de un año y pico que no se la sacan, digamos, y no tiene tanta facilidad para acceder al resarcimiento económico. Más claro, agua. ¿Qué dice ahí Lucía? El punto es, por un lado, el crédito que pide Alberto Fernández. Recordemos que tiene un patrimonio de 5.700.000, según declara él ante la Oficina Anticorrupción. Tiene una sola vivienda que no utiliza porque vivía en un departamento que le prestaba a Pepe Albistur en Puerto Madero. Este es su único patrimonio. Lo que dijo es, yo con este patrimonio no puedo hacer frente a esta reparación integral. El juez analizó las declaraciones juradas ahí,
le aceptó ese argumento. El pago al Instituto Malbrán se hace en una sola cuota, en un único pago, pero al banco que le solicitó el crédito le va a hacer en cómodas cuotas la devolución con un importante interés. Se estimaba que finalmente va a terminar devolviendo más del doble Alberto Fernández por este crédito bancario que pidió para cerrar esta causa. ¿Se habla de eso? ¿Habla de eso el núcleo que rodea a Alberto Fernández o ya es cosa del pasado? Te diría que es cosa del pasado, pero porque ellos imaginaban esta resolución. No es que imaginaban otra posibilidad. Siempre, la primera reacción del gobierno fue, esto es una contravención. Usaban esa palabra apenas había ocurrido lo de la foto. Pero también recuerdo que en ese momento las personas que estaban día a día con el presidente, ¿qué decían? ¿Se acuerdan que era en plena campaña? Decían, pero, esto es de la... ¿Contravención? Sí. Con las cosas que pasaron en la pandemia, con la gente muerta por la violencia policial en las provincias, esto era una contravención. Con total frialdad te decían, esto es una contravención, no va a pasar nada, nunca hubo una preocupación por un desenlace judicial negativo en el entorno más cercano del presidente. Esto fue así desde un principio. Sí había una enorme preocupación política, y esta anécdota te iba a contar que es de alguien muy cercano a Alberto, que ya en ese momento, y sobre todo con todo, la cagan por a Cristina diciendo esto es terrible, cómo puede hacer algo así, cómo no cuida su entorno, bueno, etcétera. Lo que decía alguien muy cercano a Alberto es, esto es de las cosas que dejan cicatriz. Y es interesante el concepto. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a dejar una marca que siempre va a acompañar, que es muy sensible y que no es un caso que se olvida. Toca una fibra, es una foto. Todo el mundo habla de la foto y no hay persona en el país que no sepa de qué se está tratando. Y eso, sumado a lo que después significó, por ejemplo, ¿se acuerdan del famoso plan Platita? Sí, claro, claro. Son cosas que se vieron como tan impúdicas y de tanto rechazo que aún hoy ese costo existe. Hay un elemento muy importante para marcar la contradicción misma del gobierno. El gobierno y Alberto Fernández dice esto es una contravención cuando por las mismas cosas a otros ciudadanos les iniciaron procesos penales. Es decir, es una cosa muy importante. Ustedes se acuerdan que Alberto Fernández además esto generó toda una discusión, inclusive con fiscales y demás, si podían allanar los domicilios, y no los allanaron porque los fiscales se dieron cuenta de la barbaridad, pero el Poder Ejecutivo había habilitado a allanar, la idea de allanar domicilio de los que hacían fiestas privadas como Alberto Fernández e iniciarles procesos penales, para que ustedes vean esta doble vara permanente del gobierno. Y por eso fue que generó ese escándalo, porque efectivamente la gente decía, no, mira, me está amenazando el mismo presidente a hacerme un proceso penal por hacer lo mismo que él está haciendo. En la provincia de San Juan pusieron faja de clausura en las puertas de las casas. Digo, y lo que contamos siempre, toda la gente que murió en aras de ese decreto, con lo cual... es cierto que es una cicatriz, me parece que es más que una cicatriz. Digo, en el diario puede salir que no va a tener ninguna causa judicial. En los libros de historia va a quedar otra cosa totalmente distinta. Igual me parece que la lectura, tomando un poco lo que decía antes Jessica, es desde el poder, ¿no? Cómo creen que todo lo resuelven. Y hay que recordar que antes de las pasos pasadas de las elecciones, en la Casa Rosada tenían números, encuestas, también apoyado por gente que solo le importaba vender su medición, que les decía que iban a ganar la elección. Y hay que reconocer que la propia Cristina en esa discusión interna decía que no, que iban a perder la elección. Entonces estaban tan ciegos y tan negadores de esta foto que ellos estaban convencidos de que ganaban. Por eso esas imágenes en los búnkeres de desolación, de que había pasado lo que no llegaban a registrar. Y esa cuestión es sobre la todo profundidad. Sobre todo las primarias. Y después vino, como decía ella, el plan Platita, que pensaban que aflojando la soga con la plata un poquito, regando un poquito de plata, arreglaban, sacaban al que estaba en el fondo de la matanza y venía a votar. No, hoy te dicen que no saben si en la próxima elección van a lograr que la gente que no fue a votar vaya a votar y los vaya a votar a ellos. No. También hay que recordar que Alberto Fernández va a terminar sobreseído porque la justicia dijo que no estaba en su rol de funcionario público en esa fiesta en la quinta presidencial. Algo que decía Osvaldo el otro día, si no fuera presidente de la Nación no podría acceder a la quinta presidencial, una cosa bastante esencial. También la justicia dijo que esta no era una discusión moral,
ni ética, sino que era una discusión respecto a la violación de una normativa. Y lo que no hay que olvidar es que esa normativa que violó Alberto Fernández, porque sí le adjudicaron el hecho, era una normativa que él mismo había firmado, que era la prohibición de reunirse, la prohibición de circular, y además quienes violaron esa norma, a diferencia de Alberto Fernández, hay más de 3.000 personas con causas abiertas todavía a lo largo y a lo ancho del país. Pero también hay que recordar el momento en el que esto pasaba, que era el año 20, en donde gran parte de la sociedad era cómplice también de eso. Y también tardamos mucho los medios de comunicación en empezar a contar lo que efectivamente pasaba. Tardamos mucho en empezar a quejarnos por la falta de libertad. Tardamos mucho en empezar a contar todos los muertos que hubo por la represión policial. Digo que eso también es un momento de reflexión para todos, de pensar qué fue lo que hicimos nosotros en el 2020. Me parece igual yo ahí estoy en desacuerdo y voy a recordar nuestras viejas discusiones, Osvaldo. Y yo lo que digo es, en el primer momento no se sabía lo que pasaba en COVID. ¿Se acuerdan que tomábamos un tecito calentito y se nos pasaba, Nelson? ¿No era así? Bueno, entonces lo que digo es, hubo un inicio en el cual hubo una reacción que nadie sabía. Nosotros veníamos acá, no sabíamos qué pasaba. Volvíamos a nuestra casa vacío, y con lo cual en ese momento discutíamos y teníamos algunos cruces en los cuales hasta yo inicialmente te decía, primero cerremos la escuela y veamos qué pasa. Después el problema es que el presidente se compró el personaje y apareció el dedito y el que termina indicando. Y después, ¿qué desnuda todo esto? Afortunadamente se desnuda la fiesta de Olivo, porque muestra... El vacunatorio, no te olvides. Claro, saca el velo. Y Ginés González García, que era casi un patriota para ir a los billetes en esta nueva reimpresión, termina siendo el padrino del vacunatorio VIP. Sí, pero cuando Ginés González García decía... no vamos a dejar que la gente corra en Capital Federal. Lo dijo en nuestro programa. Porque eso es un mal ejemplo. Digo, bueno, está bien. Digo, la verdad, generó muchas reacciones. Nelson. No, hay cosas para marcar. Es decir, esto ocurrió, además, en un momento muy complejo de la pandemia, porque además estaba ocurriendo sobre lo que fue el intento de la vuelta a la fase 0, porque efectivamente había una situación, es decir, la epidemia tuvo, desde el punto de vista de manejo, porque nuestro capital es la ecuanimidad, un primer manejo que fue bueno. Inclusive nosotros tuvimos que, a mí me tocó criticar al gobierno porque demoraba la iniciación de la cuarentena. El error, fundamentalmente, lo marca Pablo, que el gobierno se compró eso, que debió saber que iba a ser una cuarentena larga y entonces vos no podés mantener una cuarentena con toda la gente encerrada todo el tiempo. Tenés que ver cómo lo flexibilizás porque no es compatible con la vida de una sociedad. Y este fue el error grave que obviamente cometió el gobierno, que después lo terminó complicando muchísimo porque se habían comprado ese personaje creyendo que esto daba votos. El presidente llegó a tener 80% de popularidad. Exactamente a ese punto quería llegar para unir con la actualidad. Cuando el presidente adquiere 60, 70, 80 de popularidad, ahí se produce una catástrofe en la ecuación de poder. Así es. Y el kirchnerismo se empieza a perseguir, empieza a tener pensamientos persecutorios de este señor se está olvidando y se cree que él es el dueño del espacio. Exacto. El Cuervo Larroque lo dijo en alguna entrevista que hemos citado 72 veces acá en Página 12, donde dijo, se olvidó Alberto Fernández quién es el socio mayoritario de esa coalición. Entonces yo ahora adelanto hasta hoy. ¿Qué novedades tenemos de ese? Hay una mesa, se reformuló esa idea de que Alberto haga una mesa económica, que llame a Cristina, que tome la iniciativa. ¿Qué pasa con eso? Hoy te diría que el que más resiste esa posibilidad es Alberto Fernández. Hay ministros cercanos a Alberto que intentan con Martín Insaurralde, con Larroque, con el que pueden, incluso con la propia Cristina, porque algunos escondidos se ven con la propia Cristina Kirchner en el Senado, intentan generar esa famosa reunión de Alberto y Cristina. Y el que hoy está más distante, que les dijo, háblenlo con Cafiero, así como lo delegó en él, que además lo odian a Cafiero. La Cámpora lo odia, Cristina lo odia. Bueno, entonces eso está paralizado. No pueden levantar el teléfono ellos dos y generar una reunión, porque además no quieren, y pongo el acento en Alberto Fernández, que hoy parece como el más intransigente desde ese lugar. Sí, el día que vuelve Guado de Pedro de Israel, de ese viaje con los gobernadores, se sienta con Alberto Fernández y le dice, Alberto, hay que hacerlo de la mesa, pero llamala vos.
que sos el presidente, como diciéndole que no seas un vencido de esta convocatoria. Y como decía recién Jessica, hoy lo cuenta muy bien Ignacio Ortelli, nuestro colega en Clarín, Alberto está cerrado a la mesa y dice y repite, no la voy a llamar a Cristina. Entonces pasa esto. Ministros como Catopo y Zabaleta que se dan cuenta que hablan con los tipos que hablaban porque gobernaban el distrito de al lado y empiezan a romper esa lógica. Lo que pasa que claramente, digamos, en ese aspecto todavía Alberto Fernández alguna noción de la realidad política tiene. En el momento que él hace eso, termina de abdicar. Es decir, esto está claro. El Poder Ejecutivo en la Argentina, lo marca la Constitución, es unipersonal. Los ministros son... En el momento que Alberto Fernández haga eso, digamos, capotó. Por eso mismo, la apuesta de Alberto es al Guzmán. Su última llave es que Guzmán logre bajar la inflación de acá a agosto. Si eso no pasa, es la abdicación definitiva de Alberto. Como decía Nelson ayer también, que tenía muchas razones, no van a romper. No van a romper, no, porque obviamente hay un elemento posterior y Cristina no lo va a forzar porque si no lo estaría haciendo ahora. Ella está ahí esperando, viendo cómo le va al otro. Que pueda bajar la inflación, Guzmán, es muy difícil con el aumento de tarifas que viene. ¿No es cierto? Ahora, tampoco el kirchnerismo tiene la solución mágica, porque imagínate que si la tuviera... Cristina no se va a quedar quieta diciendo, bueno, vamos con este de romper. Nadie la tiene, y esa es la realidad también, ¿no? Poliarquía, dijo Alejandro Katterberg primero en este programa, que Cristina y el kirchnerismo estaban rompiendo el piso en esta estrategia imaginaria de que preservamos los votos, el núcleo y de la identidad kirchnerista, despegándonos de Alberto Fernández, también estaba perjudicándose. Efectivamente. Cristina lo que se lo ha dicho a, por lo menos yo tengo constatado, 2 fuentes. Ella apuesta en el 2023 a una división en tercios. Apuesta a que algo pase en Juntos por el Cambio, o en No Tan Juntos por el Cambio, digamos, y Milei crezca, y entonces haya ahí una división en tercios que le asegure la posibilidad no solamente de la segunda vuelta, sino también un Congreso con dominio, porque esto es un elemento muy importante para tener en cuenta en el 2023 para los que vayan a hacer gobierno, que es algo que se minimizó en la elección del 2015. El Congreso, la composición del Congreso se define en la primera vuelta. Entonces, la apuesta de Cristina hoy por hoy es esta, digamos, ver cómo logra un país dividido en tercios y entonces buscar en base al tercio que un peronismo que hoy le es remiso diga, bueno, no, ante Milei y Macri vamos con Cristina. Jessica. Sí, coincido, esto de que Cristina ve y trabaja para que el escenario se fragmente, y es más, ella dice, quizás se ve en ese espejo, ella cree que Macri va a romper Juntos por el Cambio. Eso sería una bomba total. ¿Cómo sabes que espera, esto es la cabeza? Te dice, ¿Cristina cree eso o desea eso? No, desea. No. Sí, pero hubo una frase de Macri que es similar a la que dijo Cristina, dice en privado Cristina, y la dijo Macri en Estados Unidos, que es, con la unidad no alcanza, o la unidad por sí misma no sirve para nada. Está diciendo muchísima esa frase que la dijo Cristina, y también la dijo Mauricio Macri. ¿Qué creen en el kirchnerismo? Y los que hablan con Cristina dicen esto, que ven que Macri es decisivo para la siguiente elección en lo que haga, y lo ven que su figura está haciendo gestos que no se bancan un Larreta, que pone muy en tensión con los radicales. Yo veo más una puja de poder para posicionarse mejor al final de la interna y de la capacidad electiva. Es decir, redobla y sube la apuesta para después negociar más fuerte que romper. Me parece que todo el mundo sabe que romper es el suicidio político. Déjame decirte algo, ¿por qué tiene importancia la convención radical que la mayor parte de la gente que nos mira no tiene idea que sucede mañana? El sector de Manes quiere que en el documento que salga de la convención no diga que se adhiere a Juntos por el Cambio. Y esto es definitivo y tiene que ver con lo que decía recién Jessica. Que salga de que no se adhiere el radicalismo de por sí a Juntos por el Cambio es una definición fuerte. Obvio, que implica de que pueden llegar a jugar, y en el terreno de la gente enojada, de los outsiders, los nombres que aparecen son Manes y Milei. Total. A mí me parece, y acá se me mezcla análisis, pero me parece que si hacen eso, me parece que es más posicionarse para negociar fuerte y amenazar y mostrarse los dientes con documentos. Si llegan a hacer eso, me parece que
quienes son representados o sienten que están representados por ese espacio no se las van a perdonar. No, claro que no. Si las mezquindades personales prevalecen por sobre la estrategia y el proyecto de país, va a ser una cuenta que no se las van a perdonar nunca. Hay algo que no entendí en lo que decías, Jessica. La frase es la misma que dicen Cristina y Macri, ¿no? Sí. Juntos, pero ¿para qué? Claro. ¿Sería más o menos así? Es eso. Bueno, ahora, ¿por qué esa frase rompería Juntos por el Cambio y no rompería el Yo peronismo? no digo que iba a romper No, Juntos digo, por el Cambio. ¿por qué en la cabeza de Cristina es esa frase rompe Juntos por el Cambio y no rompe el peronismo? Ella cree, y en el kirchnerismo creen que hay indicios por personalidad misma de Macri, por su sociedad con Milei, por una interpretación de lo que creen que va a pasar. No ven un escenario de polarización de dos, ven 3 o 4. Y en ese sentido, por eso yo dije, sueñan también con esto, Claro. con que eso puede pasar, pero basado en esos movimientos que yo estoy diciendo y en la difícil relación que está teniendo Macri con Larreta hoy, que eso es más que evidente. Pasan muchas cosas en la Argentina. El dato político de esta semana también fue que los gobernadores peronistas que parecían que querían salir de Egipto y de la faraona, volvieron al pie de la pirámide y firmaron un documento de adhesión a un proyecto de cambio de la Corte Suprema al lado de Kicillof y la misma agenda de Cristina. O sea, ojo con que el peronismo se revela, porque esto lo venimos escuchando. Por supuesto. Y, ¿no es cierto, Lucía? No ocurre. No, pero además ese documento que firmaron va atrás de la agenda que unifica a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, que es la justicia. Absolutamente. Ahí no hay diferencias, ahí no hay grieta, ahí no hay interna. Y en este punto central es la Corte Suprema de Justicia, a donde apunta Cristina y a donde apunta gran parte del kirchnerismo, porque hay nada más ni nada menos que 80 recursos vinculados a causas de corrupción. 13 de esos son de Cristina Kirchner para hacer caer todas y cada una de las causas que tiene abiertas. Me parece que es más puja de poder y al final van a intentar ir lo más unidos que puedan. Absolutamente. ¿Pensás eso, Nelson? Absolutamente. Pero absolutamente. Es decir, la pelea forma parte de la vida del peronismo. Los peronistas se la pasan peleándose todo el tiempo. En nombre de la unidad, se la pasan peleándose todo el tiempo. Y después se juntan porque, digamos, hay un elemento genético que dice, mira, nos juntamos, después veamos, vamos a pelearnos estando en el poder. Claro. No, digamos, el poder para el peronismo no es una ideología, el peronismo es cualquier cosa, es una metodología de vida. Digamos, entonces, tengamos el poder y después nos peleamos todo el tiempo. Cuando llegan las elecciones nos juntamos otra vez, ganamos y después hacemos lo nuestro. Nelson. Tengámoslo muy presente eso. Sí, señor. Nelson, muchísimas gracias. Bella Siempre noche. un honor. Vamos a hacer una tanda. Salimos a jugar la segunda hora. Está Rolo Barbano, Cecilia Bufflet. Está Cecilia Bufflet y está Eduardo Levillellati. Hable, diga hola. Hola. Bien, hola, soy Facundo Mani. Miren, hola. Sergio Massa nos va a dar pie para lo que tenemos que conversar. Si en las paritarias los trabajadores recuperan el ingreso, pero después el Estado se los quita con impuestos, es un sinsentido que le demos mejores ingresos en las paritarias. Por eso estoy convencido de que para que el aguinaldo y los salarios en el segundo semestre tengan mayor peso en términos de ingreso, es que el Estado tiene que subir el piso o bajar el peso del impuesto a las ganancias en los salarios, porque el salario no es ganancia, es remuneración por el trabajo realizado por el trabajador. Bueno, muy bien. Sergio Massa dice, estamos tratando de poner plata en el bolsillo de la gente y nosotros mismos con ganancias se la vamos a sacar. Suban un poco el piso. Sí. Ceci. Dice que son entre 2.000 y 3.000 millones de pesos que se inyectan al consumo y que no hay costo fiscal, dicen alrededor del presidente de la Cámara de Diputados, básicamente porque
el presupuesto ya estaba dado con una suba de salarios de alrededor del 50%. Lo que pasó es que se aceleraron las paritarias, eso aumentó la recaudación y tiene margen fiscal el gobierno para dar este beneficio. Pero la verdad es que Guzmán quería guardarse esa plata en el bolsillo porque está bastante complicado para llegar y cumplir con las metas con el Fondo Monetario. Otra vez un Guzmán empoderado en lo político o en lo visual o desde lo gestual que intenta Alberto Fernández, pero la agenda económica finalmente la maneja el kirchnerismo y el presidente de la Cámara de Diputados. Vamos de la información a la opinión, como dice el manual. ¿Qué pasa mañana? ¿Qué se anuncia mañana? Mañana, 11:30 horas, el presidente de la Nación, junto al empoderado Martín Guzmán, a Sergio Tomás Massa, quien veías recién sugestivamente al lado de Bernie, y a Héctor Daer, el titular del CGT, anuncian que el piso de ganancias se eleva a 275.000 pesos y ahí van a intentar mostrar un frente de todos unido, pero hoy el día fue muy caliente y con muchas vueltas. ¿Y va a zafar el aguinaldo o no? Sí. Pregunto. ¿Definitivamente? La decisión adicional, la información adicional es que los dos medio aguinaldos, el de julio, pero también el que se cobra en diciembre, van a estar exentos del impuesto a las ganancias. ¿Por qué se dice que hay margen presupuestario si no hay presupuesto? Bueno, sí, hay presupuesto, se corre el presupuesto del año pasado, cuando no se aprueba una nueva ley de presupuesto. Bazán, no me mires con esa cara. Basta, Bazán, esto estaba en el Villiquen. ¿Hay uno que sabe ya al estaba lado en el tuyo? Eduardo Levi Yeyati. Hablemos del impuesto a la ganancia. Es un buen punto el que hace Osvaldo. Gracias. Todo ese argumento presupuestario es todo zaraza. Gracias, Yeyati. Está bien, aumentaron los costos porque aumenta la inflación. Referir al presupuesto, si apartamos de la base que lo de Massa es populismo tributario, 150%. Remuneración no es ganancias, dice Massa. No, perdón, ese impuesto se llama impuesto al ingreso en todo el mundo, incluyendo a nuestros vecinos latinoamericanos. Y se llamó impuesto al ingreso durante un par de años, acá creo. Ingreso, no ganancia. Entonces, usemos bien las palabras. Deberíamos llamarlo impuesto al ingreso, income tax en inglés. Es en todas partes del mundo. En el resto de Latinoamérica se recauda más en términos proporcionales del impuesto al ingreso personal que en Argentina. Existe en todos lados. Entonces, no vamos a reinventar la teoría tributaria. Bueno, que yo te voy a contradecir con un ejemplo. Nuestro productor, que tiene muchos años en medios, siempre cuenta esta anécdota. Muchos. Cuando largó en el año 90 como productor de una radio afamadísima, el que pagaba ganancias era el gerente y el programador, es decir, la gerencia. Unos años después ya todo el mundo pagaba ganancias y progresivamente cada vez iban pagando más ganancias. Contésteme y contéstele. Ok, en el año 90 el gasto público era 15-20% del producto más chico. No había UH, no había cobertura de jubilación universal, no había planes de trabajo como tenemos ahora. ¿Queremos pagar menos ganancias? ¿Cuál de las otras cosas querés eliminar primero? Quisiera que crezca la economía y que se pueda distribuir sin esquilar la misma oveja siempre. Exacto, bueno, pero en ese caso, porque vos, ojo que esto es el mismo pool de ingresos de donde salen todo el gasto. Claro. Lo que nosotros no recaudamos de ingreso, de impuesto al ingreso, que te digo es menos que lo que proporcionalmente el resto de Latinoamérica, sale de dónde sale. Una batería de otros impuestos que sobrecargan y compensan sobradamente. Lo que iba a decir antes de que lo dijeras vos. Estamos recaudando poco de ingresos, entonces ¿cómo compensamos? Con ingresos brutos, impuestos al trabajo, impuestos a las exportaciones y todo el resto de los 163 impuestos que tenemos nosotros, literalmente 163 por lo menos en mi cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Le retornamos una parte al 40% de mejores ingresos a la Argentina porque este impuesto... Pero espera, mejores ingresos le está mejorando el ingreso a los asalariados, no a los precarizados. Pero es así, o sea, que la gente de mayores ingresos... Pero no es mayores ingresos. Bueno, son los de mayores ingresos técnicamente. ¿Ganan poco? Sí, porque somos todos pobres. Bueno, ahí está el tema. Estás esquilando ovejas sin lana. Es que los ricos somos pobres en este país. Ese es el tema. Vamos con ese tema. Pero todo el día a las que no tienen lana hace mucho tiempo también. Pero las ideas van siempre en la misma dirección. Eso es lo que yo estoy cuestionando. Es decir, hoy realmente no hay, digamos...
hoy realmente no pareciera que la gente que va a pagar aguinaldo sea gente que está ganando mucho dinero. Es más, ¿a partir de cuánto estás ganando, pagando? 275.000 pesos bruto. O sea, ¿neto cuánto es? 230. Nada, en dólares, ¿cuánto es? Perdóname, pero ¿cuánto pensás que paga el tipo que gana 250.000? Claro. ¿Vos pensás que paga 35% de 250.000? Los primeros 230 están exentos y después pasa por una tasa mucho menor. Pero Eduardo paga ese y una ristra atrás de otros. Los jubilados pagan ganancias. Sí, por eso te digo, si tienen un ingreso por nosotros encima de eso, 6 recaudáramos veces más lo que alto. no recaudamos por impuesto al ingreso, lo recaudamos con todos los otros impuestos, incluyendo el impuesto al trabajo de esa persona y también obviamente la inflación, la menor actividad. Porque de algún lado tenés que pagar los gastos. Si vos no reducís el gasto, este jueguito de los impuestos implica lo mismo que con lo que hablamos de la inflación y los planes. Te doy con una mano, te saco con la otra. Y en ese intercambio, vos le das al 40% asalariado y le sacás a todos. Porque, decime una cosa, ¿por qué le vas a ajustar a los asalariados y no a los monotributistas con la inflación? Claro. A los autónomos. Pero está bien, pero lo que a los yo digo... autónomos, exacto. Los autónomos no. Pero digo, podés decir los autónomos el piso hacen un imponible nivel es 64 de remuneración para un más alta. autónomo hoy. El monotributista es el tipo más precario de la Argentina. Sí. Pero está bien. A ver, déjame reformular lo que vos estás diciendo, o como a mí me gustaría escucharlo, que no es necesariamente lo que vos querés decir. Que yo digo, puede ser que el impuesto a los ingresos, que vos decís más elegantemente que impuesto a las ganancias, sea el más progresivo de todos. El tema es que si no hay una reforma más general de toda la estructura impositiva, pareciera que es muy injusto y es muy irritante, porque la gente no siente que esté ganando, llevándosela, siente que la esquilan otra vez. Entonces viene Sergio Massa y parece, en las palabras, parece que tuvieran cierta razonabilidad. Es el salario, lo mismo dicen los secretarios generales, el salario no es ganancia, lo diría Hugo Moyano, por ejemplo. Sí, pero... Yo creo que el salario de Hugo Moyano no sea ganancia. De todas formas, no, pero no el de él. Es más general. Lo que vos dices es cierto, que este sea el impuesto, uno de los impuestos más sanos donde están basados los sistemas más progresivos del mundo desarrollado, no implica que en nuestro caso sea progresivo, porque hay muchísima evasión, por ejemplo, el impuesto a las ganancias de las corporaciones. No de las grandes corporaciones, pero sí de las empresas medianas y sobre todo pequeñas y microempresas. ¿Y por qué hay tanta evasión? ¿Hay un gen malo del empresario? No, no creo. Creo que es porque tienen baja rentabilidad por un lado y los impuestos, estos y todos los otros que mencioné, de los cuales no pueden escapar, ingresos como ingresos brutos, cheque, los exportadores, impuestos a las exportaciones, todos esos impuestos hacen que de algún modo tengan que informalizarse parcialmente para ser rentables, para sobrevivir. Entonces, no sé si me entendés, es un equilibrio en donde nadie es culpable, pero es un equilibrio perverso en donde te genera conductas que llevan a la informalización, que llevan a menor producción, a la precarización laboral. Nadie tiene la culpa per se, pero el sistema hace que todos juguemos en contra del bien general. Eduardo, ¿le puedo preguntar algo sobre ese círculo vicioso o perverso también con esto de ahora esta rebaja del impuesto a las ganancias, la aceleración de las paritarias y este nivel de inflación que tenemos? ¿No estamos jugando en una rueda mentirosa en la que nos dan un puchito todos los meses que nos lo va a comer la inflación todo el tiempo? Sí, es lo que estaba diciendo, justamente. Y de hecho, de vuelta, vos le das a una parte de la población, a la población a la cual podés llegar porque está registrada, y después cuando tirás la forma de recaudar por atrás, con el IVA, con la inflación, con menor actividad y mayor precarización, eso golpea a toda la población y en particular a la población a la cual no le diste nada, porque la medida de masa no le llega. Toda la economía informal. Por ejemplo, sí, que es más de la mitad, por ejemplo, de los trabajadores. Toda la economía informal no tiene paritarias y lo que recibe son las migajas que recibe el que tiene paritarias. Pero eso no implica que vos tengas que limarle el ingreso con la inflación a los trabajadores. Lo que implica es que vos, si querés resolver este problema, tenés que debatir, si vas a ir al Congreso, debatir cuál es el nivel mínimo que nosotros queremos establecer, en base a qué criterio, y luego tenés una fórmula que lo va actualizando con la inflación sin tener que hacer todo este bolonqui de discusión y debate. Lo que pasa es que la velocidad, pero la discrecionalidad es una política de Estado, Eduardo. La discrecionalidad eso es parte en donde yo pongo la red
y meto la red del tamaño del agujero que quiero para sacar peces cada vez más chicos. Eso es parte del cambio que necesitamos impulsar. Basta de discrecionalidad. Vos tenés una idea de cuál es el límite por encima del cual deberías empezar a cobrar marginalmente la ganancia. Pero lo que yo digo es que están achatando la pirámide. Cada vez más gente paga impuesto a los ingresos o a las ganancias para subsidiar todo lo otro que no se produce riqueza. No sé si cada vez habría que hacer los números. Ahora, tu criterio no puede ser que el 10% de los trabajadores pague. Es absurdo, no tiene ningún fundamento económico. Y aparte, cuando incorpores a los informales, vas a bajar el mínimo no imponible, porque hay gente que gana menos. Entonces, pensemos cómo resolver este problema de una vez y para siempre. Tenemos el Congreso para debatirlo, discutámoslo técnicamente. ¿Cómo hacemos un esquema que por lo menos no esté expuesto a los aumentos inflacionarios? Se puede hacer. Pero hoy no se puede discutir nada en el Congreso. No te quiero hacer la figura de Diego, te doy la llave del Ministerio de Economía. Hacelo, yo te alquilo el gap televisivo. Pero yo no puedo alquilar el gap televisivo. Mi pregunta es por sí o por no. Entonces vos estás en contra de la medida que se toma de subir el piso de ganancias. No, yo estoy diciendo que la medida debería ser estabilizar el piso de ganancias e incorporar a todos los que dejas afuera. Porque de vuelta, ¿por qué no haces lo mismo con los monotributistas? Entonces, discutámoslo bien. Pero si hace lo mismo con todos. Mi pregunta es si sube el piso de ganancias y también hace lo mismo con autónomos y como... Yo creo que es momento de hacer eso, ¿estás de acuerdo? Yo creo que hay que actualizar el piso de ganancias y las escalas, todas las escalas tributarias, incluyendo las escalas de los autónomos y de los monotributistas, en función de la inflación, de manera que lo que tenés son escalas que tienen cierta consistencia real, es decir, en poder adquisitivo. Lo que pasa es que esa escala hay que cambiarla todo el tiempo, Eduardo, porque hoy se ajusta por inflación una vez al año. Claro, por la inflación pasada se ajustó en diciembre por la inflación del 2021 y la inflación de este año se llevó puesta ese cálculo. No sería tan grave y el gobierno está calculando, perdón, el gobierno está calculando... Una cláusula gatillo, digamos, como se hacen otras cosas. Claro, bueno, es que el gobierno está calculando que va a tener que volver a hacer esto en septiembre, porque de nuevo una paritaria mentirosa que te la va a ir llevando a la inflación, te va a dejar de nuevo metido en ganancias en septiembre o en octubre. Claro, yo les hago una pregunta. Está claro que el problema es la inflación, ¿no? O sea, claro. Vos ajustás más rápido y entonces la inflación se espiraliza más rápido. Nosotros tenemos que no sacar la vista del arco. El arco es bajar la inflación. Yo tengo Ahora, en el interín vos decís, ¿por qué tiene que sufrir el tipo que es un laburante porque la inflación sube, entonces le está comiendo de abajo el mínimo no imponible? No, bueno, ajustarlo más rápidamente. El nivel de inflación que tenemos ahora, por ahí, amerita considerar eso. Pero pensarlo en términos conceptuales, no un anuncio de masa, no política. No hagamos política con el ingreso de la gente. Si hay formas de ajustarlo. No hemos hecho otra cosa. Quiero cambiemos. ¿Cuán condicionante es hoy el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que Guzmán haya resistido, por lo menos haya visto qué hacer con el tema de ganancias? Digamos, ¿cuán condicionado está ganancias por el acuerdo con el fondo? No es ganancias específicamente, pero sí es la meta de déficit fiscal. La verdad es que toda esta cuenta de el bono, la modificación del impuesto a las ganancias, la presión por una paritaria estatal que también va a tener que acelerarse, la aceleración, el adelanto del salario mínimo vital y móvil cambia el valor de todos los planes sociales prácticamente. Eso también acelera esa indexación. La cuenta y la complejidad de cumplir con el objetivo de 2,5% de déficit está lejos. Emanuel Álvarez Agis, que es un economista que tiene buena sintonía con parte del gobierno, sacó la cuenta de que eso es 1,5 puntos del PBI, todo eso que mencionamos. ¿Cuán cerca o lejos estamos de cumplir esas metas y cuán condicionantes son? Digo, Cristina cree que con esas metas del fondo se va a perder la elección. Yo creo que se va a perder la elección por otros motivos que no tienen tanto que ver con el fondo. Las metas no se van a cumplir. La pregunta es si estamos cerca del waiver, si podemos... El waiver, el perdón. El perdón, la dispensa, sí. Porque muy probablemente, por ejemplo, en el tema de subsidios vamos a reducir mucho menos de lo que esperábamos. Posiblemente no reduzcamos nada y entonces vamos a tener que explicar que la guerra de Ucrania generó un aumento del costo de energía mundial que incidió en nuestro programa de ajuste, aunque en realidad lo que pasó es que llegamos muy tarde e hicimos muy poco. Creo que vamos a estar dentro del rango que puede ser negociado con una dispensa
Y el año que viene posiblemente los desvíos sean más altos. Pero no vamos a cumplir. Hoy ya se está viendo que no hay forma porque el gasto se ha aumentado mucho. El gasto de subsidios ha aumentado mucho. El próximo gobierno... 50%. El próximo gobierno tiene una espada de Damocles con el acuerdo con el fondo, tiene vencimientos imposibles, tiene un cuello de botella o es renegociable. ¿Cuán condicionado está? El próximo gobierno, una de las primeras cosas que va a hacer, mientras acá estás pensando y analizando y anunciando el plan de estabilización, es mandar un destacamento de economistas a Washington a empezar a negociar un nuevo acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo es un puente al 2024 y está diseñado de manera tal de darle 6, 9 meses, por ahí menos, 6 meses al próximo gobierno para que negocie otro con reformas y con metas más realistas, ¿sí? Y ese acuerdo debería ser el punto de partida de una reestructuración amigable de la deuda externa en dólares, de manera que en el año 25 tengamos acceso a los mercados internacionales. Si no haces esa secuencia, te va a costar mucho mantener el impulso, no importa los anuncios que hagas en el comienzo. ¿Qué costo va a tener eso para los argentinos? Te lo pregunto porque ya decían que un acuerdo con el FMI iba a complicar, por supuesto, todo el ingreso de los argentinos, el poder de... Que iba a ser recesivo. Que iba a ser recesivo. ¿Qué va a pasar con el próximo acuerdo? ¿Vamos a tener que empezar a temerle porque también va a generar más de esto que no está haciendo este gobierno? ¿Vos pensás que el hecho de que nosotros este año no estemos creciendo se debe al acuerdo con el fondo? No. Entonces, no confundamos correlación o contemporaneidad con causalidad. Si nosotros no hubiéramos hecho el acuerdo con el fondo, seguramente estaríamos peor. Eso lo entendió el gobierno y lo entendió la oposición. Cristina no entendió eso. No, Cristina no, pero muchos kirchneristas sí. ¿Sí? Y se sintieron defraudados con la actitud de Cristina y con Máximo. ¿Es opinión o dato eso de que muchos kirchneristas se sintieron defraudados con Cristina y Máximo? Yo creo que es dato, porque me lo han contado colegas kirchneristas. Pero bueno, Eduardo, es la opinión de quien me lo cuenta. No, pues está bien, ¿eh? Yo no soy periodista, así que puedo decir esto con cierta liviandad. Nadie. Ahora sos periodista. Pero mi punto es que, de la misma manera, si nosotros no renegociamos, no hay forma de pagarlo el acuerdo. De hecho, te voy a decir otra cosa. Nosotros deberíamos renegociar un acuerdo con el fondo hasta tanto volvamos a tener acceso a los mercados internacionales. Porque la única forma de pagarle al fondo no va a ser con ahorros nuestros. Nadie paga con ahorros la deuda. Lo que hace es refinanciar la deuda. Pero eso no va a implicar un ajuste. Vos le vas a pedir más flexibilidad y más ventajas al Fondo Monetario. El Fondo Monetario te va a decir, otra vez, porque no sos el peronismo, te voy a dar algo muy amplio. Me parece que te van a pedir metas y yo te pregunto, y como siempre terminamos en el embudo de la conversación en el mismo lugar. ¿Es inevitable una suerte de ajuste? Yo te voy a contestar de la misma forma en que te contesto siempre. Sí, vos, no. La consolidación de tus cuentas nacionales, dado que no tenés ninguna forma de financiarlas salvo con inflación, y fíjate lo que está pasando con la inflación, la vas a tener que hacer sin el fondo, antes de ir al fondo, e independientemente de lo que el fondo te pida. No nos engañemos. El fondo lo vamos a usar posiblemente de excusa, vamos a decir, hacemos esto porque el fondo nos pide. Pero no hay manera de salir, o sea, no hay manera de fondear un déficit del 3% del producto hoy. ¿No es el principal acreedor del fondo? No sé hoy. No sé, puede ser que nosotros seamos el principal acreedor, no sé. No, que Argentina sea el principal, digo... pero deudor, ¿no? No es la persona a la que más le debemos el Fondo Monetario Internacional. Individualmente sí. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. No es la mayor parte de nuestra deuda. Eso quise decir. Es más deuda la que está por afuera del acuerdo con el fondo, pero individualmente al que más le debemos es al fondo. Bien, para la próxima vamos a charlar esto. Deuda en dólares, deuda en pesos. Ese es un gran tema de debate. También es parte de la batalla cultural. Muchas gracias, Eduardo. A vos. Muy bien, y sonaba la videollamada. Sergio Tomás. A ver, basta. Basta, chicos. Por favor, todavía no soy presidente. Ya sé que es lo que la mayoría de los argentinos quiere, pero respetemos los tiempos. ¿Quién está ansioso? ¿Alguien de la familia Massa Galmarini está muy ansioso por ver a Massa presidente? La gente. ¿Quién? Uno, dígame. La gente en general, es un término la gente que ahora adoptó el gobierno, el lema primero la gente. Bueno, está. Bueno, algún día. ¿Quién hablaba de la gente? ¿Quién?
Tajaí. Siempre yo. Tajaí. Sí. ¿Se acuerda sí. del spot de Tajaí? A vos que estás ahí en Santa Fe, Sí. a vos que estás ahí en Corrientes. Tajaí. Sí, sí. Hay un Sergio para cada provincia. Sí, Fue pero increíble. bueno, la verdad es que estoy muy preocupado, Diego, ¿Por porque qué? veo que los que nos gobiernan, los mismos de siempre, no le encuentran la vuelta. Otra vez promesas y promesas de los de arriba, los ¿pero dónde políticos, está la él? casta, como le gusta decir a Javi, y nosotros, Javi. la ¿Qué gente sufriendo para levantar la persiana de la pyme, para pagar una quincena, para levantarnos a las 5 de la mañana y tomar 3 ¿Quién? colectivos. No damos más, Diego. Yo sé que no da más. De ¿Toma hecho, 3 Cristina colectivos? tuiteó, del otro día, el 25 de mayo, tuiteó que no era un buen momento para el pueblo y el sufrimiento del pueblo. Bueno, fue Fíjate cómo notable. sintoniza. Ella sintoniza con lo que le está pasando a la gran mayoría, ¿eh? Pero un día los mansos nos vamos a cansar y ahí agárrense, ¿eh? Un día los mansos se van a ir de Tigre al Instituto Patria y será el acabose. La rebelión de los mansos va a ser tremenda, como Está dice choreando, Campanella. ¿no? Por lo menos lo veo de saco y corbata y no se viste más con ese el buzo canguro de Bueno. Máximo, porque en un momento estaba mimetizado y usaba el ¿sabés jean por qué gastado. estoy de vestido? ¿Por Estoy qué? vestido así, ¿sabes por qué? ¿Por? Porque ando con unas ganas locas de meterme en política, Diego. Y te invito a vos también. ¿Qué sigue? ¿Pero Sí, dónde a vos que está? estás ahí en Corrientes, a vos que estás ahí en Salta, a todos los que quieran comprometerse porque el país necesita una renovación, caras nuevas como Sergio Berni, como Pero no el es gringo nuevo. Schiaretti, Sí, como yo. Qué imagen No hoy se con banca más Bernie. esto. no se banca Sí, más. Qué La imagen hoy casta con no se Bernie, banca ¿eh? más. ¿Qué pasó ahí? ¿Viste? Sí. ¿Te gustó esa fórmula? ¿Qué pasó? ¿Pasaron de que le entró a la casa a mostrarse juntos? ¿Cómo fue ¿Qué va a eso? alargar ¿Cómo otra que vez el le mapa entró? del delito? ¿Otra vez van a hacer eso? Las cámaras, A ver. Massa fue el primero que puso. Y todo el mundo se burlaba. Y al final en eso tuvo razón. Tenía razón. Tenía razón. Bueno, lo que pasa es que ahora yo soy poder legislativo, ¿viste? Pero bueno, quiero volcarme a la gestión, por eso nada, me junté con un paladín de la gestión, como es Sergio. ¿Con quién? Bernie. Bernie. Sergio y Sergio, ¿te gusta esa fórmula? Ese, sí, muy bien. Claro. Ese. No, no. Qué duro. Muy bien. En diputados me tienen atado de pies y manos, por eso quiero gestionar. A ver, paremos la pelota. ¿A vos te parece bien que los delincuentes estén libres y los vecinos vivamos tras las rejas? ¡Los voy a meter presos! No. ¿Y a la Cámpora la va a meter presa o no? Como a todos los delincuentes, todos los corruptos. Cierto. Usted lo dijo. ¿Lo recuerda o no? Bueno, eso era antes. Ahora tenemos que trabajar juntos, mancomunadamente. No le hago sé esta cuáles van pregunta. a ser mis alianzas a futuro. Pero en confidencia. Pero como dijo Marcelo en 2018, hagan algo, loco. Hagan algo. Yo le hago esta Sí. pregunta. Usted que ahora comparte asados con Máximo, etcétera, y algún vino por ahí se toman, ¿no pasó que en algún momento le trajo la compu Máximo y le puso el video en YouTube donde está usted diciendo los voy a meter preso y le hizo así en el hombrito como a ver qué me decís sobre esto? ¿No pasó eso? No, para nada. Porque él sabe que está ahora en el poder gracias a esa franja swinger de votos que es la que me apoya a mí. Swinger. Es el swing. Bueno, muy bien. ¿Me entendés? Sí. La ancha avenida del medio es la que te llevó a volver a las cajas, Maxi, así que no puede cancherear mucho conmigo. Ahí muy estamos al aire. Sí. Bueno, gracias Sergio Tomás. Bueno, gracias Diego y tranquilo que en un futuro la tuya va a estar, ¿eh? Esa frase la tuya va a estar. Por Dios. Permítame, voy a ir a saludar a un invitado. Vamos caminando hacia Waldo Wolf. ¿Cómo le va? Waldo estuvo también de viaje, pero eso en un ratito. ¿Hay una denuncia que hicieron o van a hacer un juicio político, algún tipo de denuncia contra Cafiero? Hoy presentamos un pedido de juicio político a Cafiero, otro, ya habíamos presentado algunos. En el caso del que presentamos hoy, presentado por mí, acompañado por una quincena de diputados, es por el acto del 25 de mayo de la Embajada Argentina en el Estado de Israel, que fue presidido por Sergio Uribarri.
debe ser la primera vez en la historia. Apelo a ustedes, hablaba con Diego Velar, experimentado en ámbitos vinculados a las relaciones exteriores, si alguna vez presidió un acto un 25 de mayo un embajador condenado por corrupción, que además ya lleva más de 45 días después de la condena, que es el plazo administrativo que tienen los embajadores para abandonar la sede en la cual han sido designados, ¿no? ¿Cuál es técnicamente el argumento que da para no regresar? Todavía no tiene una condena firme, esto es real, pero debería volver. No lo sé, la verdad que no lo sé. El pedido de juicio político es a Cafiero porque el responsable de las relaciones exteriores es Santiago Cafiero. Y si bien tengo muchos reparos para con la política de este gobierno, si hay un ámbito en el que tengo más reparos que ninguno, es el de la política exterior. Y a mí me da mucha vergüenza que un 25 de mayo nosotros tengamos en una de nuestras embajadas un condenado por corrupción presidiendo el acto patrio. Es grave, es sumamente grave. Por eso le hemos pedido juicio político a Santiago Cafiero. Hoy la Cancillería dio algunos argumentos técnicos, pero los argumentos técnicos no se condicen ni con la ética, ni con la moral, ni con la legitimidad. La verdad que a los que andamos por el mundo algunas veces y a los que tratamos de dejar bien parado a nuestro país, estar viendo una foto entre banderas en un acto formal de nuestro país en el extranjero no tiene antecedentes, es sumamente vergonzante para la Argentina. En un rato va a estar, como bien decís, Diego Velar, y hay un tema que también te lo pregunto a vos. Parece que Alberto Fernández pediría, si es que finalmente parece que así va a ser, va a ir a la Cumbre de las Américas, por el fin del bloqueo a Venezuela y Cuba. ¿Cuál es tu mirada sobre una posición de estas características? El resultado, él va a decir, miren qué resultado tiene en Cuba el bloqueo. Nada de lo que pueda decir Alberto Fernández hoy es serio. Yo me le planteé al gobierno de Alberto Fernández cuando era difícil plantársele, cuando nos trataban de terraplanistas a los que salíamos a decir que lo que pasaba en la cuarentena era una locura, cuando denunciamos la Pfizer, cuando denunciamos la fiesta de Olivos, por la que me comí un proceso también armado por este gobierno. Primero, nada de lo que diga Alberto Fernández es serio. Segundo, ¿cómo es el tema? ¿Vamos a pedir por el bloqueo y no por las causas del bloqueo, que es la violación de los derechos humanos? El 11 de este mes se cumple un año de la última gran revuelta que hubo en Cuba. Tenés 1000 y pico de jóvenes presos. Hay un violinista, te recomiendo que lo cubran eso, que todos los 11 de cada mes un disidente cubano va frente a la embajada y toca el violín y le mandan grupos de piqueteros para que lo intimiden. O sea, vamos a pedir por las consecuencias, pero no por las causas. Y además me pregunto, ¿cómo es eso de vivir con lo nuestro, sustituir importaciones, pero reclamar que abran aquellos países que además están bloqueados por haber violado y violar derechos humanos? Es sumamente contradictorio. La verdad que estamos ante un proceso donde nada de lo que diga Alberto Fernández es serio. Un gobierno que ha renunciado a gobernar, ¿no? Ustedes le ponían un poco de ironía y veíamos Almaza de Tarica. Bueno, Almaza de Tarica hablando disociado de lo que es gobernar. Alberto Fernández ha renunciado a gobernar. Este gobierno ha renunciado a gobernar. Vos escuchás a sus máximos exponentes y te hablan del gobierno como si no fueran ellos. Sumado a que la degradación moral de haber decretado el no poder hacer reuniones y hacerla y no ir preso y pagar 3 millones pidiendo un crédito sin ser solvente, toda una locura. Pero la verdad que yo creo que la ciudadanía, nada de lo que diga Alberto Fernández le parece serio. La política exterior nuestra, habiendo bajado las banderas de la defensa de los derechos humanos, que es una bandera que ha sostenido nuestro país a lo largo de la historia. Nos aliamos con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua. Vos me preguntabas por Santiago Cafiero. Nosotros mandamos un embajador, Capitanich, el hermano del gobernador de Chaco, a Nicaragua, y estuvo en Nicaragua con un acusado del atentado a la AMIA con pedido de captura internacional,
y en ningún momento la Argentina se expresó, todo lo contrario, dijo que seguía manteniendo lazos de hermandad con Nicaragua, que abrazó a un acusado de haber puesto una bomba en la Argentina como si no hubiese pasado nada. Así que este doble rasero que tiene el gobierno de decir que lucha por los derechos humanos, se han abrazado con todas las dictaduras de la región. ¿Busca el equilibrio fiscal este gobierno? ¿Por qué te lo planteo? Si tuviera Juntos por el Cambio la oportunidad de gobernar el 2023, va a necesitar que lo fiscal esté lo más acomodado posible. ¿Vos ves una búsqueda de cierto nivel de equilibrio fiscal de parte de Guzmán? No, yo veo un gobierno... aumentar tarifas, por ejemplo. Yo veo un gobierno que abandonó la gestión, que van a dejar tierra arrasada como Atila, que no tienen absolutamente ningún reparo en pensar en el futuro. Un gobierno que es exactamente lo contrario a lo que dicen ser. Este es un gobierno conservador de la década del 30. Lo que el peronismo dijo que venía a combatir en la década del 40, tenés señores feudales, patrones de estancias, con millones de seres humanos clientelizados a los que le dan apenas para comprar polenta y les dicen vótennos, oponiéndose a la boleta única, como en aquel momento se oponían ponerle a la ley Sáenz Peña porque no le convenía a los patrones de estancia. Son exactamente lo contrario que dicen ser. Son conservadores, burgueses, aristócratas, todo lo contrario, y van a dejar tierra arrasada. La emisión es descomunal, la cantidad del ELIX es descomunal. En épocas como esta, que debería estar acumulando reservas la Argentina, que es época de liquidación de dólares por la cosecha, se está quedando sin dólares el país, y no es casualidad que se le abran los mismos funcionarios porque están buscando un chivo expiatorio con un presidente al que de verdad me da vergüenza pegarle hoy, digo, políticamente, porque ya es una caricatura, ¿no? Que toca la guitarra, da clase de moral, va a una reunión con el sindicalismo de la UOCRA Martínez y le da una lapicera y no va ningún ministro y no va ninguna figura del gabinete y no va ningún gobernador. Están lamentablemente con un desgobierno como desde Isabel yo no había visto en la democracia. Waldo, cruzo el río, voy al campamento de Juntos por el Cambio. Mañana va a haber una convención radical. Y el radicalismo, una parte, dice no estar dispuesto ya a someterse a la agenda del PRO, ni a viajar en el lugar del acompañante o los asientos traseros de un hipotético gobierno. ¿Dónde debería sentarse el radicalismo en un vehículo patrio? A competir como compitió en el 2015. Es mentira que el radicalismo no tuvo lugar. Sacó el 15% de los votos, Mauricio sacó el 85%. Y bienvenido a la competencia, como competimos en el 2021 en la provincia de Buenos Aires, hicieron una buena gestión. A competir, acá hay que terminar con esto de yo tengo nombres y te gano por el nombre. Yo la verdad que vine a este espacio, no soy un hombre que venga del camino político convencional y me parece que hay una gran revolución de la ciudadanía en cuanto a que nadie te vende gato por liebre y que nadie viene con los nombres de la casa o con los votos de la casa. Así que si los radicales tienen un buen candidato, bienvenido, que lo pongan sobre la mesa y que compitan, y compitamos todos. Tuvimos una conversación, vos no habías llegado todavía, sobre los dos grandes espacios que tienen riesgos de subdividirse. ¿Hay alguna chance, aunque sea mínima, de que Juntos por el Cambio se divida? Mira, yo trabajo para que no. Yo trabajo no solo para que no, sino que trabajo para que todos los sectores que yo considero que tienen que estar dentro de esta gran alianza, coalición, llamala como quieras, estén. Porque una cosa es lo que yo quisiera, un diseño de un espacio a medida de mis valores, y otra cosa es la realidad. Vos sabés que hay algunos términos que se manejan en la política, que vos también lo sabés. La política es el arte de lo posible y de administrar realidades. Y hoy la Argentina, para salir adelante, tiene que vencer a un populismo que ya va a llevar 16 de los últimos 20 años, con un crecimiento del Estado desmedido, con una emisión desmedida, con una inflación desmedida, con un alejamiento del mundo. Sí. En ese espacio tenemos que estar todos. Esa es mi propuesta. El que no quiere estar, tiene que hacerse cargo de no querer estar. Pero la política no es como yo quiero.
Dentro de este espacio, de los que creemos en un mundo libre, de los que creemos en un Estado eficiente, algunos un poquito más grande, otros un poquito más chico, pero ninguno en un estado elefantiásico como la apoteosis del kirchnerismo que es Formosa con el 70% de empleados públicos, tenemos que estar acá adentro. Yo trabajo para eso. No todo el mundo piensa igual que yo, pero me lo pide, nos lo pide el momento. Los dirigentes políticos... O sea, vos confirmás que hay dentro del espacio gente que no piensa como vos, que la unidad es lo primordial, cueste lo que cueste. Yo pienso que la unidad es primordial, sí, cueste lo que cueste, no y que tenemos que estar... Bueno, que se hagan cargo. Yo la verdad que no pido permiso para opinar. Yo estoy convencido porque además de ser un cuadro político y de trabajar de político, estudio, leo, me instruyo... me formo, hablo con referentes. Hay un punto de no retorno del populismo que es cuando está clientelizada más del 50% de la gente. Es lo que pasa y vuelvo a poner Formosa porque me tocó conocerlo en detalle. Y vos decís, llegás a Formosa, 70% de empleados públicos, los 27 municipios de Formosa a mí me nombraron persona no grata y fui cuando había que cruzar el río Bermejo a nado para ver a la familia. Entré con mi chapa de diputado, con la policía apretándome. Y la gente te saluda y te dice gracias por venir a ver si nos pueden sacar el pie de encima. Entonces, a esos que piensan de que se puede tener un paladar negro y decir, no, a mí este no me gusta, le digo, mira, nosotros tenemos una responsabilidad histórica, que es meternos acá adentro todos los que creemos en un sistema republicano y competir. El que gana gobierna, el que pierde acompaña. No lo dije yo, lo dijo un radical. Lo dijo Balbín a Perón en el 74. Entonces... ¿Por quién lo decís, lo del paladar negro? Yo digo, Milei ya dijo que no quiere. Está claro que Milei dijo, yo no quiero, no hablen de mí, porque yo no quiero estar en Juntos por el Cambio. Pero yo hablo de las ideas. Lo que digo es, ¿quién está poniendo, a quién le ponen bolilla negra? Yo no te voy a dar nombre, porque cada uno se hará cargo ¿Libertarios? ¿A libertarios? Yo soy una persona que cree en los valores de la libertad, que hoy está muy de moda. Y a mí no me gusta que me pasen el liberalómetro, ¿viste? Que viene y te dice, no, pero vos votaste una ley. Mira, yo algunas leyes he votado que no le han gustado a algunos liberales, pero también me fui a Formosa cuando no iba nadie, y me fui a Mascardi cuando no iba nadie, y le hice juicio a este gobierno cuando no tenía fueros y me procesaron por traición a la patria. Así que yo creo firmemente en la libertad. Ahora, no podemos hablar de libertad y pasarle el liberalómetro a los demás. Yo considero que en Juntos por el Cambio los valores de la libertad están presentes y estuvieron siempre presentes. Y algunos ultraliberales tendrán que bajar un poco el paladar. Y algunos ultra, si querés, socialdemócratas, porque así lo llaman, tendrán que tratar también de bajar un poco el paladar para encontrar un sistema republicano en el que encontremos un punto intermedio. Y esta es mi lucha. Sí, y ese punto, y finalmente, está más cerca de Macri, está más cerca de Larreta. Larreta dice, por ejemplo, no literal, pero hay que tener un acuerdo del 70% de la clase. No es que es literal, ya lo sé. Tenemos que tener un acuerdo más amplio para tener gobernabilidad. Respóndeme eso. Es que lo que dice Larreta también lo dice Macri, también lo dice Bullrich, también lo dice Cornejo. Cornejo tiene una frase fantástica que es un tipo al que yo respeto mucho, que es, nosotros somos más pero estamos peor organizados. La Argentina, yo estoy convencido que tiene un 60, 65, 70% de gente que está dispuesta a vivir en una democracia republicana, en un mundo de libertades, instaurado en un mundo de libertades, inserto en un mundo de libertades, donde haya un Estado eficiente. Lo que pasa es que hay que tener la responsabilidad de entender que por ahí no es el momento para que prospere una idea por encima de otra en este espacio. Yo tengo una frase mía, que es que hay que terminar con la grieta de este lado de la grieta. Y eso lo va a decidir el votante cuando cada uno de los que quiera ser candidato a presidente se presente. Waldo, muchísimas gracias. A vos. Por la visita. Vuelvo a la mesa. Lo decíamos, se viene la Cumbre de las Américas. Pablo, ¿cómo es? Del 7 al 10 de junio, el presidente tiene que viajar a la Cumbre de las Américas que va a encabezar Joe Biden. Hasta esta hora, 21:37 de la noche, Alberto Fernández va. Ahora está tensando una reunión con un funcionario estadounidense, está tensando con esta cuestión de los países que no están invitados, pero cerca de él, y más precisamente las que hablan de la Cancillería, le dicen sería un papelón que no vaya ahí cuando 15 días después
tiene una reunión del G7 en Alemania. Sería como absolutamente contradictorio. Diego Velar, gracias por venir. Gusto. Hay una versión que es que podría cuestionar los bloqueos a Venezuela y Cuba. Bueno, ya lo ha hecho hoy en una reunión ligada a la educación, ha planteado cuestionar 2 bloqueos que no existen. Yo creo que alguien le tiene que informar al presidente antes de que hable, tiene que consultar para que le den un poco de data. El bloqueo a Cuba fueron 14 días. El resto es un embargo unilateral. Estados Unidos tiene derecho a aplicar sanciones. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Creo que no fueron eficientes esas sanciones, pero nunca fue un bloqueo. Tampoco hubo bloqueo a Venezuela. Hay sanciones, pero hasta hace muy poquito tiempo salían los barcos y se compró todo el petróleo durante 20 años. No hay bloqueo. Nadie se lo explicó. Creo que el presidente tiene que aprender a cantar. Obviamente debería, aunque no aprendiera a cantar, no sería necesario eso, pero estos datos debería tenerlos por respeto a todos. Aunque sea ocasional, aunque nos hayamos enterado por Twitter que iba a ser presidente, pero después fue elegido. Tiene ciertas obligaciones mínimas que debería cumplir. ¿Y qué costo tiene eso? ¿Qué costo tiene esa imprecisión? Yo creo que va a tener un costo. Sigamos el cronograma. A mi juicio, hoy el Frente de Todos tiene una enorme chance. No voy a hacer vaticinios, pero debe ser tercero. Esta es la realidad. Diego, ¿y cuál es el beneficio en el plano internacional y de la democracia, de la diplomacia, para un presidente que dice esto? O sea, vos decís, hay un bloqueo en Cuba y en Venezuela y hay que levantarlo. ¿Qué beneficio tenés en decir esto? ¿Qué ganás? Ninguno. Es evidentemente un presidente que nos hace quedar muy mal. Lo dijo frente al canciller, que nos hizo el homenaje a los argentinos, el primer ministro, que se llama canciller en Alemania, de recibirlo y que él cuestionara las sanciones que la Unión Europea está teniendo con Rusia. Claro, pero usted dice que el presidente debería asesorarse. ¿Con quién? ¿Con el canciller? ¿Con quién? ¿Con el canciller del país? Yo supongo que estará renunciando hoy el canciller, después del papelón. Ya lo hablaron con mi diputado. Excelente, aprovecho para felicitarte a Waldo Wolf por tu reunión con Waldo, que es mi diputado. Usted sabe que nadie sabe quién es su diputado. Yo he elegido que Waldo Wolf sea mi diputado. Le digo lo del canciller. Espectacular. Le digo lo del canciller porque se supone que en estos momentos hay versiones de que estaría organizando junto con la Cancillería mexicana una contracumbre en Los Ángeles. Ah, bueno, está bien. Ya para papelones, ¿por qué no? Agreguémoslo. Bueno, pero han puesto junto con México condicionamientos para que esta cumbre de las Américas que convoca Biden asistan, los invite a Cuba, a Venezuela, cosa que no hicieron. Hay una larga historia. Ustedes saben que las cumbres panamericanas son iniciativas unilaterales norteamericanas. La primera fue en 1889 y ahí ya Argentina tuvo una impronta. Fue Roque Sáenz Peña, nuestro delegado, y cuestionó y le arruinó el programa en ese momento a los americanos para que no inventemos que el antiimperialismo es peronista. No, era Roque Sáenz Peña que dijo muy claramente, ante la propuesta americana de América para los americanos, dijo América para la humanidad. Y arruinó una propuesta de honor aduanera, una propuesta que dio origen después a una cantidad de reuniones panamericanas. O sea, esta es una reunión, es un ámbito que convoca Estados Unidos. Personalmente creo que se equivocó Estados Unidos, porque si es panamericana, tienen que estar invitados todos y después decirle en la cara lo que no te guste a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, que ellos se defiendan. Esto es lo que habría que haber hecho. Creo que cometió un error. A ver, ¿a qué nos referimos? Veamos a Alberto. Yo me pregunto si en verdad no deberíamos unir voces para decirle al norte, paren. En nuestro continente tenemos un país que lleva 6 décadas bloqueado económicamente y sobrevive como puede. Avergonzarnos, tendríamos que estar muy avergonzados de que eso pase en nuestro continente. En nuestro continente, un país hace 5 años está bloqueado por una disputa política y en plena pandemia lo bloquearon, cuando la solidaridad era más necesaria que nunca.
¿Cuánto tiempo más vamos a mirar esto como si esto no nos pasara? ¿Cuánto tiempo más vamos a ser cómplices con nuestro silencio? Esa es la pregunta que debemos hacernos. En lo que a mí concierne no me callo más. Y lo que digo acá, lo digo en el norte. Si fue hace 5 años, no fue en plena pandemia. Eso no. Hay un tema matemático de movida, ¿no? Pero hace 60 años que hay un país que viola los derechos humanos. Eso es lo primero que deberíamos decirnos. Sin duda. Digo, y está hablando de 2 dictaduras. Eso es lo primero que deberían decir. Acá lo que pasa es que... pero está hablando de un país que... nos está haciendo cómplice de 2 dictaduras. Nos está haciendo cómplice de 2 dictaduras. Eso es lo primero que hay que decir. Lo que pasa es que ustedes no entienden que Alberto Fernández está hablando como presidente de la CELAC. Entonces, Alberto cree que tiene un cargo importante. Alberto recién pasó por España, por Francia y por Alemania y cree que tiene un roce internacional para decir esto. Como lo tiene, se debería dedicar a las violaciones de derechos humanos que se dan en esos 2 países que él habla. Pero él está muy tranquilo. Ayer no viste cómo tocaba la guitarra. Eso sí. Bien. Pero, ¿tiene alguna... ¿En qué importa para la Argentina que el presidente levante el dedo y dice, lo voy a decir en el norte? Yo creo que el presidente tendría que ver cómo hace para despedir a algunos funcionarios que no pueden en términos locales. Yo creo que ese conflicto con el norte, hubo un pedazo de ese discurso donde él habló de los conflictos en el norte, donde tiran bombas, etcétera, acá en el sur estamos sufriendo pobreza. La verdad, la responsabilidad de nuestra pobreza es nuestra, no es del norte, es todo un discurso rarísimo. ¿Cuál es la posición del gobierno argentino con el Biden? No lo sé. Hoy fue belicoso, contra Biden. Dijo, yo no me voy a callar más. Mañana si hay que pedirle un waiver para el fondo, será Venezuela. Yo no me lo callo, no hablo del norte. Que lo explique, ¿por qué no? Llamarlo a Tarico y que se ponga en el cuerpo de este presidente y que nos explique, Tarico, porque el presidente no lo va a hacer, Tarico seguramente lo va a hacer muy bien, cómo se concilian estas posiciones. Alberto dice que esto mismo que dijo hoy en este discurso, él lo dice también en el norte como diciendo, yo se lo digo en la cara a Estados Unidos. ¿Es cierto que Alberto le hace planteos sobre Venezuela o sobre Cuba a Joe Biden? ¿Se los ha hecho hasta ahora? En principio, Joe Biden nunca lo recibió. O sea, no ha tenido... ¿Se acuerdan que lo persiguió en un pasillo? Lo manoseó un poquito, esas cosas que hace, pero la verdad no ha tenido oportunidad. No sabemos. Entonces, cuando dice que lo hace en el norte, lo hace en Jujuy. Digo, no, porque, porque en Estados Unidos no, evidentemente cuando fue la cumbre en 2005 en Mar del Plata y vino Bush. Claro, ya tuvimos una cumbre paralela, hicimos. Sí, claro. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Qué quiso hacer en ese momento Néstor Kirchner y cuál fue la consecuencia de eso? En eso, consecuente con Roque Sáenz Peña, romper una propuesta norteamericana que era consolidar el ALCA. Que Chávez dijo ALCA. Y lo destruimos. Ahí se terminó el ALCA. Nadie más habló del ALCA. En eso somos realmente el castigo de Dios. Efectivamente. Roque Sáenz Peña le quitó América para los americanos y la Unión Aduanera liderada por Estados Unidos 130 años atrás y Néstor Kirchner lo hizo en Mar del Plata. Bien, vamos a irnos para el otro lugar, China, un lugar que vos conocés muy bien. China va efectivamente como pidió Oscar Parril y se quejó a no me acuerdo qué ministro, dijo, no entiendo por qué ya no están con Atucha 3, con las inversiones chinas. ¿Hay alguna posibilidad de que China invierta y es conveniente que China invierta aquí en Argentina? Lo que firmó el presidente... Eso, ¿no? Sí. La verdad lo que hizo fue tachar las firmas de Julián Gadano y la mía, que habíamos acordado ya en junio del 2019, esto mismo que él firmó. Es decir, no firmó, se tachó nuestras firmas y le aplicó la suya. No hubo ningún tipo de modificación. Un relanzamiento, Guillermo. Claro, pero el relanzamiento de algo que no se puede hacer, porque en ese momento, en el 2019, teníamos 8.500 millones de dólares ya realmente obtenidos del ICBC chino. Faltaba el 15% que nos tocaba. Cuando te presta China esa cantidad de dinero, ¿a qué tasa? ¿Cómo es un crédito? No, la tasa, los chinos tienen exactamente, se rigen por lo que se llaman los acuerdos de Basilea, funcionan como los bancos occidentales, tienen tasas parecidas. Y te piden que cumpla con el Fondo Monetario. Hay que cumplir con el Fondo Monetario. Y ese crédito tiene que estar, que estaba en ese momento en el presupuesto, en un presupuesto no tenemos presupuesto. Por lo tanto, hoy no hay ninguna posibilidad, desgraciadamente. Yo trabajé intensamente para que tengamos esa central nuclear. Claro. Lo que en este momento no existe. Lo que dice Parrilli, que apunta bueno, si lo dice Belis, Parrilli. Bueno, pero lo que dice él,
Bueno, Alberto Fernández mandó a pisar esto, que no salgan estos proyectos, la plata para las represas, bueno, ahora lo activaron a eso, pero las represas del sur, Atucha 3 y otras obras que son, o proyectos energéticos, es porque Alberto está con Estados Unidos. Eso dice el Kirchner. Bueno, yo te traslado lo que dice... Esto, esto es un conflicto de familia que lo tienen que resolver, porque fue hace poquito el viaje a China, donde teóricamente esto estaba resuelto. Y pero está todo parado. Está todo parado, pero está todo parado porque no tenemos una pauta financiera para poder financiar una obra que yo creo que es muy importante. Ojalá se pueda recuperar en algún momento, pero hoy no ¿Hay una intención de comprarle algún aviones a China militares? No que yo sé, salvo avioncitos de papel, pero no hay nada, hoy no tenemos presupuesto. Abrí el maletín y vendé cosas de China. ¿Qué puede darle China a Argentina y si es que está interesada China? No, hoy China tiene mucho interés en operar con la Argentina en dos campos, con todo el Mercosur. El Mercosur es el primer proveedor de comida extranjera a China. 30% de la comida extranjera que compra China la compra en el Mercosur. Le interesan los minerales, le interesa el cobre de Perú y de Chile, el mineral de hierro brasilero, la soja y la carne de Argentina, de Brasil y de Uruguay. Eso sin lugar a duda, eso ya es un corredor que nos transforma en socios estratégicos de China. A eso se le suman las obras de infraestructura, desde el 5G a puertos, a energía. Sin lugar a dudas, estamos en la lista. Con el 5G, esta tecnología de los teléfonos? Yo creo que en este momento tampoco lo tenemos pautado en términos de presupuesto. Esto requiere una inversión está muy verde. Que tiene, está verde. Yo creo que en esto hay que manejarse con cierta prudencia, de tal forma... Huawei sería. Huawei. Bueno, que Estados Unidos no quiere que eso ocurra. No, está bien, Estados Unidos compite con China. Ahora, desde el punto de vista actual, hoy... Ha sido eficiente Estados Unidos en bloquear su propio mercado. No entra Huawei a Estados Unidos, no entra Japón, no entra Australia, no entra Canadá. Está peleando la entrada en Europa porque está en debate. Teóricamente el presidente Bolsonaro, yo era todavía gobernador, embajador, asumió y aceptó y anunció públicamente el ingreso del programa 5G de Huawei en Brasil, lo suspendió. O sea que es una pelea central entre las dos potencias en pugna. ¿Por qué? Porque el programa de Huawei es tecnológicamente el mejor y el más barato. Claro. Donde se presenta lo gana. Entonces, ¿qué es lo que dice Estados Unidos? No se sometan al espionaje chino. Todos tiene sabemos, denuncia de espionaje. Todos sabemos que estamos todos espiados. Ahora, el server central que nos espía a nosotros, la verdad, está en el Pentágono. O sea, Internet... Lo que no quieren es que se cambie. No lo sé, pero me puede espiar mi mujer, si quiero, la tuya, a vos. Es decir, hoy no hay problema. Ahora, estamos todos sujetos a ser espiados. Estados Unidos dice, una cosa es que yo espíe, cosa que se entiende, otra cosa es que espíe China. Pero ese es el debate, es un debate entre los poderosos que tienen intereses, por supuesto, muy importantes y la capacidad de imponer el sistema de comunicaciones. Si nos tienen que espiar, pero que traigan la tecnología, ¿no es cierto? Digo, gracias. Por supuesto. Vamos a hacer una última tanda, vamos. Vamos a compartir esta perlita para analizar. Cuando la tengan, me avisan. Pablito, ¿Qué pasó? ¿qué me cantabas cuando yo era intendente? ¿Qué pasa en la noche de Tigre? Está todo cerrado, no hay nada para hacer. Señor intendente, le pido no seas cortamambo y déjeme querer. En casa todo preparado, los pibes llegaron, las pibas también. Por eso te pido, chamigo, que cante conmigo. A mano podré. Bueno, ¿qué hay ahí? Estaba Malena. Sí, ahí estaba tocando el teclado Pablo Lescano, muy conocido, cantante de Damas Gratis, cercano a Sergio Massa. El que le decía, Pablo, cantame la que me cantabas a mí cuando era intendente, era Sergio Massa. Y lo que se veía escrito abajo es algo así como, este sí canta bien, no como otros. Esto lo sube en sus redes. Ahora está medio influencer Sergio Massa. Es una story de Instagram
que la subió ayer, que es el día que se conoció y que se produjo también, yo no sé si decir esta canción de Alberto Fernández, porque no sé si interpretación. Esta interpretación. Delito Nevia. Delito Nevia de Alberto Fernández, que generó tanta, no sé si polémica, hubo mucho meme, mucha risa sobre. ¿Vos decís que este canta bien, no como otros, el otro es Alberto Fernández? Totalmente, que es Alberto Fernández. Lo gracioso es que ayer estuvo todo el día pegado a Alberto Fernández, es decir, no es que no lo vio, no compartió nada con él, sino que estuvo todo el día pegado, le sacó, finalmente seguramente habrán hablado del tema ganancias, le mandó la carta a Guzmán y a la noche hizo el videíto con Pablo Lescano y lo publicó en las redes, sí, gastando a Alberto Fernández. Bueno, y peleando también el voto de gente más joven, supongo, que ahí creo que debe haber alguna dificultad en gran parte de la dirigencia actual, para conectar, para identificarse, ¿no es cierto, Rolo? Ahora con la temática. A mí me hace acordar eso, ¿te acordás cuando le hicieron a Dual del mono relojero Capanga? Tal cual, no, sí. Malena cantando seguro que era a las 4 de la mañana. ¿Se acuerdan cuando hubo una? Pues se cerraba todas las 4 de la mañana. Pero esto es conectar con la gente joven a costa del presidente de la nación, que supuestamente es tu socio político. Esto es lo que llama la atención. Es elogioso en realidad lo del Lescano, porque está diciendo cuando Massa era intendente no se podía salir, había mucha seguridad, le faltó decir. Sí, sí. Y de paso se está riendo de Alberto. Bien.